¡Último día, nadie se enoja! ¡La nueva conductora de Mañaní! ¿Cómo están? ¡Mi amor! ¡Buenos días! Ya comenzó Rico. previo a la celebración del Día del Padre y Sí, vamos a señor. comenzar con el humor. Para algunos, porque para otros no les causó nada de humor. Para otros drama. Exactamente. ¿Por qué? Por la parodia que se está haciendo por estas horas, por estos parodia días, nomás. en Morandé con compañía respecto al patrón del pan, donde por supuesto se hace la parodia a lo que significó Pablo Escobar y la serie que transmitió justamente ese canal de televisión privado. Los colombianos están indignados con esta parodia que se está haciendo en este programa. ¿Por qué? ¿Cuál es la opinión que tienen ellos? Vamos a la nota y comentamos. ¿Y con la serie? Primo, tráigame ese mecánico, pero ya. De una, de una. Mira cómo me dejaste la joyita. Si nos da papá, patrón. Es molesto porque lo que ven del país lo generalizan con Pablo Escobar. La historia triste de Colombia es vergonzosa, es una historia demasiado vergonzosa, no es para divertirse. Si no es ni de chiste, ni algo que nos produzca humor o risa, sino algo doloroso y fuerte que tuvimos que vivir como colombianos, entonces tal vez por eso la molestia de lo que ha pasado pues con estos humoristas y todo. Indignados están estos colombianos con la imitación a Pablo Escobar realizada por el humorista que encarnó a la Rupertina, Cristian Enríquez, en el programa Morandé con compañía. Y es que a los cafeteros no les parece nada de gracioso cómo se hace humor con la figura de este hombre tan controversial, que por algunos es amado y por otros odiado. Es una historia triste de Colombia, es vergonzosa, es una historia demasiado vergonzosa, no es para divertirse. Yo creo que es una historia que tocó un pueblo profundamente, que marcó la identidad de un pueblo de una manera negativa, entonces no es agradable. Pues yo creo que muchas personas, muchos colombianos crecimos, o por lo menos yo crecí con el temor a que realmente estallaban bombas alrededor de nosotros. Tuve amigas directamente afectadas pues por esquirlas, por toda la situación que vivimos, y para nosotros como colombianos es un tema bastante doloroso. Porque yo opino que mi país tiene algo mejor como para resaltar, ¿ya? Entonces es molesto porque lo que ven del país lo generalizan con Pablo Escobar. Gracias a este polémico personaje, el programa de Quique Morandé se ha revitalizado e incluso ha repuntado en sintonía. Yo pienso que para los colombianos el patrón del mal representa una etapa tremendamente dolorosa. Pero tampoco es para que lo tomen tan a mal. Aquí en Chile se ha hecho una caricatura, es cierto, de Pablo Escobar, pero que está muy bien lograda. Me parece una torpeza. Una cosa es el buen humor y otra cosa es representar a todo un pueblo, presentarlo como que fueran toda una especie de narcotraficantes y que Colombia no fuera sino una fábrica de mafiosos. Me parece exagerado. Creo que el personaje que están haciendo es bueno, está dentro de la sátira de lo que es el mismo Pablo Escobar en la vida real. Así que no creo que sea como para amargarse, no hay una ofensa patriótica a Colombia, ni a ellos como pueblo, ni como nación, así que no creo que sea para llevarlo a esos términos. Hasta el día de hoy, la figura del zar de la cocaína es sinónimo de terror para los colombianos. Por eso, aunque algunos se lo toman con humor, la mayoría se molesta. Y la verdad es que a mí no me molesta, o sea, me parece normal. Igual lo que sea significado por Escobar para nosotros, en nuestro país, es como muy difícil de explicar o que ustedes los entiendan. O sea, tuvieron que haber vivido esa época como para entenderlo. Y si se mofan acá, se mofan de un presidente, se mofan de cualquier cosa, o sea, no le doy el problema. La verdad yo no le doy el problema. Si Pablo Escobar en algún tiempo atrás hizo lo que hizo, bueno, tendría sus motivos, pero es pasado y hay que dejarlo atrás. La polémica primero se generó en las redes sociales, donde muchos colombianos expresaron su molestia con mensajes como estos. Cualquiera que no sea colombiano no entiende la gravedad del asunto, o les gustaría que los chilenos hiciéramos nosotros un personaje de Pinochet. Es molesto ver cómo aclaman Pablo, Pablo, cuando sabes la cantidad de masacres y delitos que hizo este señor en su vida.
Sin duda, para alguien que está fuera del país, que además se hace gala de un personaje de ellos y tiende además a ridiculizar una figura que no es motivo de orgullo, yo creo que eso es claramente discriminación. Eso es, por qué no decirlo también, poca tolerancia y poco respeto a la diferenciación, porque frente a cualquier figura nuestra que tenga algún pasado para nosotros escabroso, dudoso, por qué no decirlo, de no mucho orgullo, por más que a nosotros se burlen de él fuera del país, no es que nosotros lo vayamos a defender, pero sin duda vamos a levantar la voz. Intentamos comunicarnos con Cristian Enríquez, el humorista que encarna a El Patrón del Pan, pero hasta el cierre de esta edición no pudimos hablar con él. Fuimos al Teatro San Ginés para hablar con algunos humoristas sobre esta polémica y esto fue lo que nos dijeron. Para nosotros siempre ha sido complicado en el humor hablar de ciertos tópicos. De hecho, en la obra nosotros hablamos del tema de la discriminación. O sea, nosotros decimos no podía ser blanco de tus chistes a los negros, a los blancos no podía hacer humor negro de los blancos, o decimos que si hablamos de los vegetarianos de repente te comen vivo. Yo pienso que la gente estamos pecando un poquito de tontos graves en ese aspecto, porque el humor es precisamente eso, reírnos de nuestras propias falencias como seres humanos. No deberían de estar molestos. Creo que lo que hace Enrique es una gran imitación. De hecho, se caracteriza muy bien. No creo que sea ofensiva. Aparte, el patrón del pan. El patrón del mal vendía otro tipo de harina. Gente que tiene mucho sentido del humor y que son capaces de reírse de sus cosas no tan lindas, como es en este caso la imagen de Pablo Escobar, el narcotráfico y todo ese lado triste y feo de Colombia. Sin duda, la humorada al delincuente colombiano ha sido uno de los grandes aciertos de este año para Morandé con compañía, pero aunque para muchos es pura entretención, para la comunidad colombiana es echar sal en una herida que aún sigue abierta. Pues qué berraca. Muy buena nota. Bueno. Juan José alcanzó a decir algo que creo que podría ser como el hilo conductor de la conversa. Claro. Antes de presentar la nota, no necesariamente para todos los colombianos Pablo Escobar es una espuria. Es nefasto. Más allá que el origen de esos dineros que él utilizó e invirtió para mucha gente pobre eran mala vida. Ese es otro tema, pero para mucha gente Pablo Escobar, o sea, para muchos colombianos Pablo Escobar no es de lo peor. Tenía el país dividido de frentón y tenía la mitad del país, en definitiva, adentro de su bolsillo. Y más allá de entender de que la gente recibía, como se llama, un dinero, a mí me pueden decir, bueno, pero es que las personas estaban como seducidas solo por el dinero. No, yo creo que también les daba todo un sistema de vida en los cuales a lo mejor los sacaba de la pobreza, de la extrema pobreza. ¿Me entendés? Sí. Ahora, eso tiene que ver con la serie. Porque ahora lo que se está alegando dice relación con la crítica hacia la parodia. Entonces, bueno, se critica la parodia y ¿por qué no se criticó tanto a la serie? Ahora, si hubiese un personaje en Chile, ¿no es verdad?, que generara rechazo, como mayoritariamente lo genera Pablo Escobar en los colombianos aparentemente. Bueno, falta Meléndez. ¿Cuál sería la reacción nuestra fuera? Falta Meléndez, bueno, hace ¿cómo se llama? Una parodia de Augusto Pinochet. Claro, pero ¿sabéis que tiene que ir a Augusto? Divide el país, digamos, lo polariza claramente, claro. Los que están a favor y en contra. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabéis qué? Yo creo, uno, no se puede burlar de las víctimas, como pasó con los judíos en el Holocausto y el caso Murdoch. Así es. Pero sí te puedes burlar de los malditos. Podía ser mofas de Hitler, o quizás Pinochet, o Pablo Escobar, o quien... Digamos, alguien que sea una figura polémica respecto a que pasó a llevar... No nos estamos riendo de los colombianos que murieron. No, por supuesto que no, digamos, porque no todos los colombianos son Pablo Escobar, no todos los chilenos son Pinochet o Allende. O sea, hay una... y no se puede, digamos, estigmatizar un pueblo a partir de una de las figuras más emblemáticas conocidas mundialmente por ellos. Ahora, claro, no se están burlando los colombianos, se están burlando Pablo Escobar. Ahora, yo entiendo la lógica de los ciudadanos colombianos sin serlo, por cierto. Pero no quiero tocar el tema, ¿no? Claro, pero a mí me da la sensación que ellos sienten que Colombia se da a conocer o se dio a conocer más masivamente, y eso es verdad, lo que demuestra cierta ignorancia en mucha gente en Chile, y lo digo con toda responsabilidad. Pero antes también Chile, aunque quizás a veces alguien no quiere encontrar igual el comparativo, Chile era conocido por Pinochet más que por Pablo Neruda, por ejemplo. Exactamente. O en Europa éramos reconocidos por ladrones. Claro, y generaba rechazo por los lanzas, claro, y generaba rechazo, ¿no es verdad? Y mucha gente decía, oye, pero ¿por qué a mí, como chileno, o a mi nacionalidad, es conocida afuera por un tipo nefasto como, por ejemplo, Pinochet? Claro. ¿No es verdad? Entonces yo entiendo tal vez la lógica del colombiano que dice, perdón,
Yo, la niña que aparecía ahí o el tipo que aparecía, yo soy un profesional, he hecho mi pega, vine a Chile a buscar mejores expectativas económicas para mi familia y la verdad que a mí me ven y me relacionan con este tipo que le hizo tan mal a Chile, le hizo tan mal a Colombia. Entonces yo creo que tal vez por ahí tiene lógica también la molestia. Ahora, la gran pregunta es, ¿la molestia es por la parodia o la molestia es por la serie? Yo creo que debería haber generado mayor rechazo a la serie porque la parodia al final... Claro, porque la serie ensalzaba al personaje. Claro, exactamente. Y lo mostraba como era. Correcto. Malo, de Acá se está todo, burlando del personaje. Claro. Y un personaje que mayoritariamente, más allá que haya gente que lo considera un salvador, que es legítimo, mayoritariamente los colombianos sienten que fue nefasto. Además que yo como chileno, poniéndome en el lado, o sea, haciendo el ejemplo colombiano, yo podría decir... A lo mejor a mí no me gustó ese personaje de mi historia, pero no lo puedo olvidar ni tampoco lo puedo negar. Es más, siempre lo voy a tener que recordar para nunca más, Dios quiera, para que nunca más volver a repetir. Como Hitler en Alemania, por ejemplo. Exacto. Exactamente. Y todo lo demás. Ahora, yo encuentro que la parodia es notable. Oye, yo... O sea, de hecho, Salfate preguntó si eran actores colombianos. Yo no la había visto y yo pensé barraquísima. que estaban doblando la serie El Patrón del Mal. Sí. Porque eran iguales, güey. Es maravilloso. Es muy bueno, es buenísimo, porque además, ojo, la parodia que hace Cristian Enrique, el actor que trabaja en Morandé con compañía, es al actor que hizo de Pablo Escobar. Exacto. Que dicho sea de paso, Pablo Escobar hablaba muy parecido a él, tenía la gesticulación, pero claramente lo que hace Enrique es hacer una exageración del personaje. Sí, pero es notable. Y hace una exageración de una teleserie. Exacto, pero es muy gracioso además que a nosotros los chilenos nos llama mucho la atención y nos da mucha risa mientras se integra nuestro panel el abogado Aldo Duque, por supuesto. Maestro. Nos da mucha risa la manera en que hablan los colombianos. Y en particular cómo hablaba Pablo Escobar. Habla muy lindo. Que lo hizo muy bien el actor que lo personificó en la serie. Bueno, el indio también habla un poco de cómo estamos por ciertos personajes en Chile. Efectivamente, lo que dices tú, no se puede hablar de las personas que murieron, de las personas que fueron asesinadas, de las personas que fueron quemadas, en este caso de hacer ese tipo de humor, como a lo mejor se castigó al lagarto Murdoch. Pero en este caso yo creo que es una acción de algo que ya está establecido, que el público chileno aceptó, que le dio rating a la serie, que en definitiva le gustó. Por eso, finalmente es la parodia a la serie. Esta es la sombra de la sombra. Claro. En la metalenguaje se están burlando de una representación, no de un personaje. Entonces, digamos, yo creo que puede pasar. Está con nosotros también ahora Yanin Leal. Guapísima. Y vamos a mostrar una pildorilla respecto a la parodia y el tipo de humor que se está llevando a cabo y que de alguna manera busca reírse del personaje de Pablo Escobar en la serie. ¿De qué estamos hablando? Primo, tráigame a ese mecánico, pero ya. De una. Mira cómo me dejaste la joyita. Si nos da papá, patrón. Mátala. Donaldo Duque, nosotros lo vimos en la nota que antecedió a este compacto. ¿Usted no le pareció para nada esto? No me pareció. Porque yo creo que esto no es una parodia. ¿Ya? Yo creo que esto es una caricatura, es algo distinto. Ok. Que es la exacerbación de las características humorísticas de un personaje. ¿Ya? Entonces la caricatura... Es una caricatura, dice usted. Es una caricatura, no es una parodia. La parodia es el reflejo de la personalidad de un individuo respecto a la cual se imita tratando de inducir el humor. Como lo que hace Kramer. Lo que hace Kramer es una parodia. Perfecto. Pero esto es una caricatura. ¿Por qué es una caricatura? Porque solamente se exacerban las características ridículas del personaje. Es decir, llegar al conocimiento de la personalidad a través del ridículo o del absurdo. Yo creo que ahí está la molestia. Pero Donaldo, nosotros lo conocimos a él no en esas características. Pues yo creo que esta es la consecuencia de cómo lo conocimos. Ahora, a nosotros ya nos dieron un baño, una pincelada de la historia colombiana y la historia de cómo se llama de Pablo Escobar. O sea, el público, como lo vuelvo a reiterar, eso no es el verdadero Pablo Escobar. No solamente no es Pablo Escobar, lo que le aproblema a los colombianos, y a mí también me aproblemaría, es que relacionan la idiosincrasia del pueblo colombiano con el personaje. Como la figura pública número uno de ellos. Exactamente. La representativa. Los que hemos estado en Colombia, somos muchos, ¿no es cierto? Y conocemos el maravilloso pueblo colombiano, lo cariñoso que son, los alegres que son y la tremenda cultura que son. Por lo demás, son uno de los que mejores usan el idioma castellano en el mundo hispano. Digámoslo, porque hablan muy bien los colombianos. Entonces, solamente que estemos hablando de Colombia en gran parte por esta caricatura, muy bien lograda por lo demás, porque el personaje es genial, muy bien lograda. Pero cuidado, Colombia es mucho más que Pablo Escobar. Es un accidente en la vida política e institucional de Colombia. Yanin, ¿qué te parece a ti? ¿Tú que eres venezolana? ¿Sabes qué? Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Ya? Porque logro empatizar con la molestia de y los estar de colombianos. acuerdo con la molestia
de los colombianos, porque en el fondo este tipo de caricaturas lo que hace es como eliminar todos estos aspectos negativos de la persona, del personaje. Ah, de quién devolverlo fue, simpático. Claro, devolverlo simpático ya. y demostrar una cara amable de este hombre que causó muerte y desgracia. Que de gracioso en no un tenía país. nada, digamos. Por supuesto. Ah. Entonces, darle esta connotación Está como bien. divertida hace mira, que, tú por estás ejemplo, las viendo nuevas eso con otro generaciones... ojo, ¿ah? Claro, hace que las nuevas generaciones de chilenos que de repente que no conocen lo que fue la vida, la historia y la muerte de este hombre y todo la tragedia que significó para el pueblo colombiano, hace que lo mire con una cara como ay, pero si era simpático Pablo Escobar, como que, ay, investiguemos o busquemos, a ver, no era tan malo, no sé, me parece que lo ablanda. Y si yo fuera colombiana, estaría en total desacuerdo de que se ablandara un personaje como esto que tanta desgracia y muerte nos trajo. Oye, Yané, pero eso podríamos entender que esto es algo... Porque, a ver, los chilenos somos tremendamente mordaz e irónicos. Tú, digamos, en el primer contacto que tuviste con la cultura de nosotros, se veía así como que eran un poco pasados para la punta respecto a las tallas, que éramos así como un poquito agresivos, que de la talla pasaba la ofensa. No, fíjate que no lo siento. Comparado, a mí me ha tocado vivir en otros países de Latinoamérica. Y creo que el tipo de humor que se hace, con algunas excepciones, encuentro que es bien respetuoso. Yo creo que no es tan pasado para la punta, creo yo. En otros lados es bastante más mordaz, ¿Y esto es pasado para la punta? Pero entiendo que desde el punto de vista del chileno que vio, no sé si ustedes se leyeron La parábola de Pablo, que es el libro en el que está basado esta serie. Claro, que tiene un punto de vista como bien particular. La gente que de repente no se leyó el libro, que no conoce la historia, ve la teleserie, se encuentra con un personaje nuevo, desconocido para muchos, ¿cierto? Que te lo muestran, claro, desde que era chico, la influencia de la madre, cómo lo crió, cómo se va desarrollando y malignizando este personaje, ¿cierto? Pero que también tenía, al parecer, no sabemos cuánto hay de realidad ahí tampoco. Se supone que se investiga. Claro. Pero hay, claro, un ser humano que tiene su oscuro y sus claros. Tonalidades, claro. Que aparentemente hizo muchas cosas buenas en el sentido de que aportó económicamente y sacó de la pobreza. Son las cuestionables, pero... Claro, con dineros mal habidos, etcétera. Obvio. Pero a lo que me refiero es que darle esta suavidad al personaje, ligerizarlo y hacerlo divertido, entretenido. Entiendo que para el público chileno sea simpático, pero mira, fíjate, pero creo que no es correcto. Pero puede ser como lo que pasa, como daba el ejemplo de Palta Meléndez y la figura de Pinochet. Digamos, el permiso solo sería de parte de los colombianos burlarse de él, porque, digamos, es un tema personal y que le atañe, y nosotros podríamos burlarnos de la figura de o Allende o de Pinochet, pero que venga otro afuera a burlarse, por ejemplo, los peruanos de Bachelet y de lo demás. Ahí, digamos, donde entramos el problema... Siempre la gente se resiente. Sí, pues, siempre es así. Como que uno o sea, la talla tiene que ser interna y de la casa. Bueno, es que solemos ser así, la verdad, y eso pasa en todos lados. Bueno, incluso si lo hacemos como dentro de casa, uno puede hablar peste de su mamá y de su hermano. Claro. Pero viene otra persona a decirte, oye, que tu mamá tal cosa. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Claro. Recordemos que en Perú... Todos funcionamos igual. Recordemos que en Perú se hizo una parodia de Michelle Bachelet y al parecer a nosotros no nos gustó mucho tampoco. Sí, en general hubo rechazo. Estaba buena, a mí me gustó. Claro. Tiene rechazo porque se siente la gente atacada. Porque lo mismo que pasó con Pinochet. Oye, acuérdate que el entonces canciller José Miguel Insulza se jugó por traer de vuelta a Pinochet, lo que le generó todo un rechazo. Mucha gente decía, oye, que lo juzguen. No, hay que traerlo para acá y hay que juzgarlo acá. Entonces, como que da la sensación que este tipo de figura, como dice la Yanín, es un súper buen punto. Mucha gente puede sentir que se le está ablandando a una figura demonizada, ¿no es verdad? Porque le hizo mucho mal. Claro, le está relajando el perfil. Claro, pero también hay mucha gente que dice, con esa imagen, yo no quiero que me asocien a mí, porque yo soy igual de colombiano que él, que el personaje que están parodiando, pero yo soy un tipo que he pagado los impuestos y he sido una persona relativamente en contra de la delincuencia, ponte tú. Sí, ahora, fíjate que al principio Felipe tenía un punto. O sea, entiendo por qué se quejan, dado el punto de la Yanín, digamos, y Donaldo, que un poco livianizan, digamos, la relación que había del país con Pablo Escobar. Pero mi pregunta es por qué no se quejaron por la serie realmente, porque lo que hacía la serie, lo que hizo en todas partes, es como llevarlo a nivel de líder, así como Tony Montana, de cara cortado. Es que era líder. Claro, pero me refiero de, me pongo mi bolera a Pablo Escobar porque me gusta. O sea, ya, más allá, digamos, de que no estoy de acuerdo, es que sí, ¿sabéis qué?
el gallo se las trae, es ídolo. Entonces, ¿por qué no se quejaron de la serie? Entiendo que en Colombia hubo una polémica gigante con esta teleserie. Sí. Como con otras teleseries, ponte tú, Sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos, todo este tipo de teleseries donde se muestra una realidad que el colombiano está harto, que se siente vejado, humillado, porque es la imagen que va al exterior. Todo el cuento de los traquetos, de las prepagos. ¿Me explico? Absolutamente. Esta industria de la droga, de la prostitución que escala a todo nivel, y no en se todas puede las ver clases con sociales, otros ojos. y que la gente está avergonzada. Yo me acuerdo, tengo una imagen así impactante, en alguna oportunidad me fui a los Estados Unidos, y en el avión, como que cuando te dicen, bueno, ya sabes, ten todos tus papeles a la mano, cuando pases por migración, e hicieron el comentario que los colombianos tenían, o sea, solo para los colombianos habilitado una fila aparte. Ya, mala onda. La carga con la que ellos reciben ese tipo de cosas, es muy están injusto. estigmatizados y señalizados, es te muy voy potente. a contar. Yo cuando trabajaba como crítico de cine para el Mercurio, y me tocaba ir en varias ocasiones a entrevistar a directores famosos, actrices. En 2 ocasiones me tocó ver el rechazo a los colombianos. Y quiero tocar un punto nacional al respecto. Una vez tuve que entrevistar a Sharon Stone, que tuvo problemas de adicción con las drogas. Y cuando en la rueda de prensa nos tocaba entrevistar uno por uno a ella, por recomendación de su psicólogo, no le dio la entrevista a la colombiana. ¿Qué? Porque el psicólogo dijo, tienes que alejarte de todo lo que tenga que ver. Obviamente ella está indignada, discriminada y todo lo demás. Y en otra película, con Vin Diesel, el protagonista de Rápido y Furioso, donde ellos, digamos, lo prueban, lo convierten en agente secreto, lo tiran en la noche en un cultivo de cocaína, de coca, plantas de coca, en Colombia, y los colombianos se pararon de la acción de prensa y ya está guando con la cuestión y todo. Pero, dicho eso, creo que los chilenos pueden ser prejuiciosos en muchas cosas. Pero yo no creo que los chilenos en general piensen que cuando ven un colombiano vean un narcotraficante. A propósito de lo mismo, hicimos la pega de nuevo. A ver. A propósito de lo que tú dijiste. Salimos a la calle y fuimos a preguntar los chilenos, al chileno, a la chilena, ¿usted discrimina? ¿Usted discrimina a la otra persona que es de otra nacionalidad? Y el otro, el extranjero, ¿qué siente de nosotros? ¿Nosotros los chilenos y las chilenas discriminamos a los extranjeros? Si no. Vamos a la nota y a la vuelta lo comentamos ahora. De ver las personas de que a veces son como tan poca de mente, no poseen como esa inteligencia de que el color de la piel es algo que tú lo llevas. Son los sentimientos de un hombre que vive hace 3 años en nuestro país y que debe lidiar a diario con la discriminación por parte de los chilenos, y todo por ser de piel negra. Como él, existen muchos extranjeros residentes en nuestro país que sufren día a día el repudio de parte de nuestros compatriotas. Por supuesto que la discriminación es un tema que no solo afecta a nuestro país. De hecho, en Alemania se inició el juicio en contra de la denominada novia nazi, que junto a sus 2 fallecidos amantes es acusada de al menos 10 crímenes racistas. Birgit Schiep se entregó en 2011 luego que sus 2 hombres se suicidaran para no caer en manos de la policía. Ella cayó en una depresión que la hizo incendiar la casa en que vivían. Fue tanto el impacto que causó que incluso Angela Merkel la calificó como una vergüenza para Alemania. Fabio, colombiano residente en nuestro país, nos cuenta que la discriminación es tan grande que solo les queda acostumbrarse a esto, y nos da su razón para tanta diferencia solo por ser de color. Muchas veces comienzan que el mono, pero yo eso, que el negro, que el moreno, yo eso es algo que mi color de mi piel yo no lo puedo cambiar y estoy orgulloso de mi color de mi piel. Y eso es algo que para esas personas yo pienso que eso es como ignorancia. Pero los chilenos no solo discriminamos a las personas de tez morena, sino que también quienes sufren las constantes burlas son los peruanos. Alonso lleva 6 años en nuestro país y las palabras ofensivas por su nacionalidad no se detienen, aunque él prefiere no darle demasiada importancia. Por ejemplo, nos insultan de cholo, de muchas cosas, ¿no? Hasta nos dicen muerto de hambre, qué cosas quieres aquí en mi país. Y muchas damas también son iguales. Cuando usted es discriminado, ¿cómo se siente?
Bueno, sinceramente, los primeros días a veces, como hombre, como dice el cantante, el Américo, que levanta la mano el que no llora por una mujer, dice. Y así es, dice, los primeros a veces te duelen, botas tu lágrima, te sientes un poquito humillado. Pero de ahí va agarrando costumbre. Pero ¿qué tan discriminadores somos los chilenos? Súper discriminadores, sobre todo con las personas, somos clasistas, discriminamos mucho a la condición social y desgraciadamente somos así. No me ha tocado, fíjate, pero si lo somos yo creo que tenemos que empezar a adaptarnos porque somos un país demasiado multicultural como para tener esos problemas. Yo creo que también es un tema de aprendizaje. Xenofobia y racismo, lo cierto es que nuestro país no está alejado de estas lamentables prácticas que solo dañan a las personas. ¿Cuánto nos falta por mejorar? ¿Veremos alguna vez algo tan lamentable como lo sucedido en Alemania? La idea es que por fin podamos ver cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Se quiere en Chile al amigo cuando es forastero, Janine? Pucha, qué difícil. Mira, qué difícil. Ay. ¿Ha sido discriminada? No. Pero sí siento, es que primero siento que hay harta discriminación interna, pero igual encuentro que no es tan alejado de lo que pasa en otros lugares porque es como de la naturaleza humana. Sí. Obvio que es una construcción social y esto pasa por un proceso de aprendizaje, etc. Pero creo que está como en la naturaleza de toda la gente mirar con desconfianza, con recelo, lo que es diferente a ti. Perfecto. Entonces los países que se forjan así como con harto chauvinismo, somos los mejores, nuestra selección es la más buena, nuestra comida es la más rica, somos los más ni sé cuántos. Sí, obvio que cuando llega algo de afuera, es que sí lo discriminan, lo que pasa es que lo discriminan distinto, creo yo. A propósito de lo mismo. Hablamos de eso. Sí, hablamos del color, porque te voy a llevar a un extremo. Hay discriminación positiva y discriminación negativa. Lo que estamos hablando acá es discriminación negativa. Tal vez, y aquí me estoy tirando un carril, tal vez tú has sentido discriminación positiva. ¿Y sabes por qué? Porque el chileno, a pesar de toda la lógica de nuestro origen, del tipo de español que llegó acá, el tipo de aborigen que existía acá, al rubio se le ve distinto en Chile. Obvio. Al rubio se le entrega muchísima... Claro. Se le trata distinto que al negro. Pregunta entonces. ¿Pero tú crees que eso pasa solo en Chile? ¿Pero tú crees que eso pasa solo en Chile? No, pero yo creo que en Chile pasa más porque no tenemos identidad, pero ese es otro tema. Pero si tú hubieses sido negra, venezolana negra, yo no sé, no tengo tan claro, fíjate, si hubiese sido la reacción del chileno promedio hubiese sido igual a la que se sintió contigo siendo rubia. Absolutamente, no sé si me explico. de acuerdo. Va relacionado también el color de piel y el color de pelo con la nacionalidad. O sea, a un peruano moreno no se le trata igual que un peruano rubio en Chile. Claro. Sorry, pero está ahí. Absolutamente cierto. Encuentro que tienes la razón. Pero una cosa es la discriminación negativa en el sentido de que te desprecio, te odio y estoy en tu contra porque eres negro. Y otra cosa es esa suerte de discriminación porque eres distinto. Claro, es una discriminación pasiva. Porque en Chile no hay negros. Sí. Si te vas a Colombia, si te vas a Brasil, si te vas a Venezuela... hay negros y también se discriminan entre todos. Es que por eso lo encuentro peor, porque siendo que aquí no negro, porque obviamente digamos la situación de esclavitud no fue como en otros países. Claro. Importan los chilenos ¿cómo se llama? Un racismo que viene de otros lados, que lo ven en televisión, digamos, y comienzan a aplicarlo así como de choro nomás, no tiene ninguna condición, digamos, ¿no? Es que hay dos tipos, yo creo que hay dos tipos de discriminación. Primero que todo, a mí no me gusta la palabra discriminación, creo que está mal empleada. Vamos. Porque discriminar es elegir entre dos opciones, eso es discriminar. Pero aquí, como usamos el idioma como las wifas, sí, es racismo, ¿no? Entonces, derechamente es racismo. La palabra discriminar no me gusta porque es elegir entre dos opciones. Ahora, sí, además suena como eufemismo, en realidad es racismo. Claro, discriminar es elegir donde no hay que elegir. Exactamente. Punto. Aquí lo que hay es un menosprecio. Y este menosprecio viene por dos factores. Viene por el factor cultural y viene por el factor étnico. Étnico, el color. Incuestionablemente las personas en Chile, valga la redundancia, de color o negra, son menospreciadas. Y no podemos olvidar que en parte de nuestro territorio
tenemos una alta migración de carácter africano, incluso hay negros chilenos en Arica, que hacen sus fiestas todos los años y son un gran aporte cultural a este país. Y lo fueron siempre. En Arica específicamente tenemos negros y desde hace muchos años. El origen de la raza humana, señor, sin ir más lejos, sí, que qué respeto, la raza negra que viene de África es el origen de la especie humana. Así que más respeto con eso. Segundo, ahora, lo otro que discriminamos es el punto de vista de las costumbres. A los peruanos, a los bolivianos. Lo que cocinan. Exactamente. Entonces, lo como comen, incluso hasta los orientales. Entonces son dos tipos de menosprecio. Perdón, Donaldo, pero tiene razón la Yanin cuando dice un punto que creo que es clave. Tiene que ver también porque no hemos tenido esa como barniz que tiene que ver con la diferencia. Te lo digo yo, el año 2000, Guaylón, en Nueva York, me llamó la atención en el metro. Había un negro, había un blanco, había un asiático, y yo decía, esta es la foto. Claro. Esto es un país. Claro. En Chile, poco a poco claro, eso ha ido cambiando, ¿no es verdad? Con la llegada de los peruanos, con la llegada de los colombianos, con la llegada de los venezolanos, poco a poco ha ido cambiando y poco a poco nos hemos ido poniendo un poquito menos discriminadores. Cuidado, pero Estados Unidos, fíjate que no nos olvidemos que hasta la década del 60 todavía habían bares para negro y para blanco. Sí, es verdad. No, y habían buses también. En el país de las libertades. Pero eso hemos ido evolucionando. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tiene que surgir mal con se produce un fenómeno de la transculturalización. Las culturas empiezan a viajar. Con los hombres y con las migraciones comienzan a viajar las culturas. Con las religiones, por ejemplo. Con las religiones. Y se produce una integración. Una integración no solamente vertical, sino también horizontal. Pero ¿por qué esta mezcla produce una intercultura nueva. Pero ¿por qué nosotros, el chileno promedio en general, discrimina más al peruano y al boliviano, se le mira por sobre el hombro, que al argentino, por ejemplo? ¿Sabes por qué? Ahí hay un tema, y hay un tema potente. Hay algo detrás de eso. Yo creo que hay razones históricas. Sí, claro. Entonces, nosotros siempre nos hemos enfrentado. Somos un país no muy querido por nuestros vecinos, y eso lo sabemos. A propósito, 5 de julio, ¿verdad? Se parece que viene el fallo de La Haya para el momento de detención. Cuidado, ojo. Listo. Ahora bien, sabemos... La cuña. Sí, la cuñita. Viene, eso va a estar pelúa. Hay que estar cuidado, atentos con eso. Muchos sectores peruanos que no nos quieren mucho. Entonces, ¿a qué viene todo esto para no perder el norte? Aquí, con Bolivia y con Perú, hay razones de carácter histórico. Diferente con el colombiano, diferente con el ecuatoriano, porque fíjate cómo nos tratamos nosotros al ecuatoriano. El ecuatoriano que históricamente ha sido un país aliado nuestro. Es distinto, incluso tenemos un convenio en el que los ecuatorianos, los médicos ecuatorianos, los abogados ecuatorianos que hacen en Chile como los chilenos allá. Es distinto. Entonces también no podemos olvidar el factor histórico en las relaciones internacionales y el tema de la discriminación o menosprecio, como usted dice. Oye, en todos tus países fronterizos siempre van a tener problemas. Chile no tiene problema con Brasil, con Venezuela, con Colombia. No están ni ahí. Ahora, o sea, la relación siempre va a ser más positiva que negativa. Pero al argentino en general, creo yo, se le ve de una manera distinta que se le ve al peruano y al boliviano. ¿Sabes por qué? Porque hemos ido evolucionando con los argentinos. Porque siempre los argentinos, como eran agrandados, tendíamos a discriminarlos, pero de otra forma. Nos reíamos de ellos. Sí, como eran pechugones, teníamos personajes históricos, el famoso Checopete. Pues. Ya, pero la típica encuesta de los 80... Pero lo miramos de abajo para arriba. Perdona, ahora que lo miramos... Pero la típica encuesta de los 80 en el sector 5 de Reñaca, ¿a quién preferís tú? ¿A un chileno o un argentino? O sea, yo prefiero obviamente un argentino que es mucho más canchero. Porque nos gustaban los argentinos por la personalidad. Pero ¿sabes qué, Donaldo? Yo quiero agregarle un punto. Y lo digo con toda parsimonia, porque para mí esto claramente no es un problema. De hecho, así soy yo. ¿Cómo podría serlo? Toma. Nosotros no tenemos problemas con los argentinos porque parecen más italianos. Tenemos quizás más problemas con los peruanos porque se parecen más a nosotros. Parece como un control de calidad aspirante, digamos, cuando una chica sale con un argentino y todo, porque tiene el labio, tiene todos los versos, pero son más lindos. Nosotros llegan acá ellos son como los Leslie. Nosotros somos los Asta. Nosotros tenemos airbag, tenemos doble tubo escape y tenemos techo. Ellos no. Y sin embargo, fíjate, a mí me da mucha rabia los chilenos que a veces discriminan con los peruanos, con los bolivianos. Fíjense, porque de repente cuando nosotros consumimos cultura y decimos, vamos a un restaurante,
el peruano está en primer lugar donde quiera comer comida chilena, perdóneme. Y porque es más sabroso y habría que darle ese reconocimiento, creo yo. Entonces yo creo que hay que abrazar todas las culturas. Sudamérica sería 3 veces más que Europa si alguna vez terminamos con esa rencilla, no abrazarlo. Y no quiero ser populista, simplemente que estoy agradecido, digamos, de los peruanos y bolivianos que conozco. De hecho, me encantan las mujeres bolivianas. Son tan así como amorosas. ¿Y específicamente cuáles, Alfate? Las cholas cachachonitas. Pero yo creo que es un proceso. A medida que se vaya dando más esto de la transculturización, que lleguen más, que los chilenos se vayan más para otros lados, aprendan cómo es afuera, regresan, vienen más bolivianos, peruanos, etc. Vamos a asistir a una se muerte. van haciendo más esas mezclas que son Se súper está muriendo, enriquecedoras. están haciendo una nueva forma de ver la vida a nivel social. Antropológicamente, fenómeno muy interesante, porque están muriendo los nacionalismos y está surgiendo una nueva forma de ver la patria latinoamericana. La integración está produciendo una nueva nación y los nacionalismos chauvinistas están muriendo. Así es. En buena hora. Y en buena hora está surgiendo una nueva nación. Va a ser largo. Mírenme lo que pasó con Europa. Les ha costado. Tuvieron 2 guerras mundiales. Se mataron, murieron más de 60 millones de seres humanos en muchas guerras. 2 guerras mundiales y hoy día son un solo continente prácticamente. Correcto. ¿Por qué aquí no vamos a hacer lo mismo? Porque todavía estamos amarrados por las viejas cadenas chauvinistas, pero ya se están desplomando. Exactamente. Económicamente están hechos bolsa los europeos, pero desde el punto de vista de lo que tú dices es cierto. Exactamente, o sea, yo la verdad es como en un ánimo, digamos, de himno de integración. La verdad es que sencillamente basta ver, por muy de brocha gorda que aparezca el comentario, basta ver el esqueleto de todas maneras, digamos, todos tenemos las mismas necesidades y al final, como decía una vez a un amigo que se lo llevaron preso, se encontró al lado, no, a otro, un amigo que lo agarraron por dar lanzazo y dijeron, compadre, vos soy rubio, tenéis los ojitos claros, pero la calavera igual es ñata. Al final todos nos vamos a la tumba y somos todos iguales y no hay manera de diferenciar uno de otro finalmente. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Es que yo creo que uno puede, cuando las personas emiten un juicio y son tan taxativos, tan tajantes en decir, ¿sabes qué? Este gallo es así y es con un comentario negativo, es porque creo que hay una falta de conocimiento, una falta de tomarse el tiempo de conocer. Es ignorancia. Es ignorancia, exactamente. Es otra cosa. Por eso yo creo... Solo los tontos generalizan. Por darte un ejemplo, creo que el nosotros haber visto Pablo Escobar, creo que es un gran avance para nuestra cultura el entender el mal momento que vivieron los colombianos y conocimos gran parte de, o sea, conocimos a toda la población colombiana, una realidad muy desconocida para nosotros, porque también éramos un país que hasta no hace mucho tiempo atrás sentíamos que la cordillera nos achataba. Hoy día no, nos estamos abriendo y como dice Donaldo, estamos a una integración multicultural mucho más abierta. Por eso creo que los libros de historia no necesariamente tienen que hoy día ceñirse a solo un papel. Es por eso que la responsabilidad de los medios audiovisuales, en este caso la televisión, que toma la responsabilidad de mostrar una serie como esa, es como tú también tengas en tu cabeza el hecho de querer aceptarla y de querer, ¿cómo se llama?, desglosar esa situación. Porque si yo me quedo con solo entender de que los colombianos son todos narcotraficantes, yo soy el personaje discapacitado, inculto de mente, porque realmente no estoy viendo más allá. Entonces, las personas que de cierta manera, vuelvo al punto por el cual empezamos esta conversación, pueden llegar a entender de que lo que hace Cristian Enrique es una forma de discriminar, creo que habría que ver un poquito más allá. A lo mejor puede ser que si a algún colombiano le molesta, perfecto, uno puede pedir disculpas. O puede decir, perdona, no sabía que te podía llegar a molestar de tal manera. Pero creo que nosotros también tenemos que aprender de que eso no es el verdadero colombiano y es una responsabilidad. Ahora, eso es verdad lo que decís tú, porque el chileno en general nos sentimos dueños de la verdad frente a la otra, frente a la somos capaces de tomar un libro y cachar desde dónde viene Colombia, qué significa ser colombiano. Por supuesto. ¿Entendido? O sea, nosotros, si lo conversamos en reunión de pauta, había en History Channel la búsqueda de los representantes o del representante colombiano histórico que se hizo en su país. Y aparecía Shakira, aparecía Juan y millones de otros personajes que a lo mejor, si los nombro las personas no lo van a conocer. Por lo mismo lo digo, porque solamente conocemos a lo mejor cosas folclóricas y populares a través de la música, pero no nos damos el tiempo para poder entender quiénes eran los demás personajes de la historia, que para ellos también son importantes. Oye, otro de los temas que ha generado muchísima polémica en los últimos días dice relación con este juicio en contra del futbolista de Universidad de Chile, de la selección chilena, Johnny Herrera, quien dio muerte a una joven el año 2009, la atropelló a exceso de velocidad, tenía alcohol en su cuerpo, en fin. Ayer le mostramos el testimonio
de Johnny Herrera, donde él de alguna manera se muestra quebrado, se muestra emocionado, pero fundamentalmente el testimonio de la madre de esta joven, donde relata minuto a minuto cuando ella se entera del accidente que le cuesta la vida a su hija. ¿Cuáles son las cosas que hay en este juicio? Efectivamente, este deportista podría eventualmente pasar los próximos 5 años de su vida en la cárcel. ¿Qué falta para probar que efectivamente fue responsable de la muerte de esta joven? Vamos a la nota y a la vuelta lo conversamos con Aldo Duque y también con Francisco Pulgar, que se va a integrar a nuestro panel. Johnny Herrera está pasando el peor momento de su vida. Es que el arquero enfrenta por estos días el juicio por el mortal atropello en el 2009 de Macarena Casasus, de 20 años. El tercer tribunal oral en lo penal del Centro de Justicia ha sido testigo de los relatos más escabrosos y dolorosos y que ha provocado algunas contradicciones en el relato de Herrera y la CIAT. Javiera Matamala, madre de Macarena, quebró a los presentes con su narración de cómo se había enterado de la muerte de su hija la madrugada del 20 de diciembre del 2009. Finalmente dice que lo que me va a decir es bastante difícil para él, pese a ser un funcionario carabinero con experiencia. Finalmente me informa que hubo un accidente y que mi hija falleció en ese accidente. Esperando la llegada del cuerpo de mi hija, había muchos periodistas en la calle y a través de las voces de ellos me informa que mi hija había sido atropellada por un futbolista y que su cuerpo había sido destrozado en 4 partes. Precisamente en esta gráfica vemos las 5 pruebas y 4 contradicciones que afligen a Herrera, quien reconoció que se tomó un vodka y medio con Coca-Cola. El informe del Servicio Médico Legal fijó la alcoholemia 0,71 grados y en Macarena 0,84. Para la CIAT, ese nivel de alcohol del futbolista no corresponde al vaso y medio de vodka que relata. En promedio de 250 centímetros cúbicos aproximadamente. ¿Podría indicar cuánto de alcohol tenía ese vaso? 50 centímetros cúbicos aproximadamente. Un tercio del vaso con el hielo puesto aproximadamente. ¿Con el hielo? Sí, sí. ¿Y el resto de la medida que contenía? Coca-Cola Light. ¿Bebía alcohol, Macarena? No, solamente en alguna fiesta. Un segundo punto es lo que establece la CIAT, quien estima que la estudiante cruzó por un paseo peatonal demarcado, mientras que Herrera afirma que ella pasó de improviso y en luz roja. Los abogados además alegaron contradicciones del testimonio del capitán de Carabineros respecto al juicio civil que se realizó en noviembre del 2012. Tras escuchar el relato del perito que presentó de su declaración ayer, el señor Troncoso, vislumbramos como defensa una contradicción que afectaba la veracidad de lo planteado en el tribunal. Esta persona también prestó declaración en otro tribunal de la República, en una causa civil seguida en contra del señor Herrera, por los mismos hechos. Y en esa causa habría declarado una situación diametralmente opuesta, especialmente relativo al cruce donde había cruzado la señorita Macarena Casasus. La velocidad del choque también es una agravante, ya que si bien el jugador afirmó que en la intersección iba a 80 km por hora, Carabineros dice que no iba a menos de 93 km por hora, por el estado en que quedó el cuerpo de la joven. Como también señala haber efectuado sus desplazamientos por Avenida Osa a 80 km por hora y acelerando. Él reconoció exceso de velocidad, reconoció consumo de alcohol, por lo tanto son elementos fácticos que sumados a los elementos normativos nos permitirán acreditar la responsabilidad del acusado.
Otra prueba que fue presentada es que tras el impacto, el cuerpo de Macarena golpeó el capó y el techo del auto y fue arrastrada 35,4 metros. Lo más impactante fue que Johnny aseguró que no se detuvo de inmediato porque no sabía por qué se levantó su capó y solo lo hizo cuando se activó el airbag del copiloto, ya que dijo haber solo visto una sombra, mientras que la CIET asevera que la joven fue embestida en la tercera pista. De forma introspectiva, sorpresiva, veo alguna sombra por mi derecha y en actos de milésimas de segundo explota el airbag, se levanta el capó de mi vehículo. Quedé prácticamente choqueado algunos minutos, iba bastante rápido, que si hacía los 50 kilómetros promedio tenía ganas de llegar a mi casa. Nosotros hemos pasado, pero te digo, las penurias que hemos pasado. Hemos sufrido mucho con esta cuestión. Entonces te digo que es penca, verle la cara se degenera. Nosotros estamos pidiendo la pena máxima asignada al delito, que es la pena de 5 años de presidio menor usurado máximo y más accesorios legales y suspensión de la licencia. Lo que contempla la ley para los manejos en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol con resultado muerte, las penas máximas que contempla la ley son de hasta 5 años. Lo que en la práctica se traduce en que en la generalidad de los casos, no en todo, pero en la generalidad de los casos son penas que se cumplen con medidas alternativas, o sea, se cumplen en un régimen abierto, o sea, no se cumplen con cárcel o con presidio efectivo. Revelaciones que van despejando poco a poco este fatídico accidente que le arrancó de forma violenta la vida a Macarena Casasus, dejó a una familia destruida y a un Johnny Herrera que podría pasar 5 años tras las rejas. Repentinamente aparece una funcionaria del Instituto Médico Legal para informarme que ya está llegando el vehículo con los restos de mi hija. Me abraza y me dice que me recomienda no verla, que me quede con mis recuerdos de mi hija Macarena en vida. Bueno, ahí están las pruebas, las contradicciones que han ocurrido en los últimos días a propósito de este juicio en contra de Johnny Herrera. Está con nosotros Francisco Pulgar, experto criminalístico. Francisco, tú ayer adelantaste varias de las cosas que repercutieron hoy en la prensa respecto a ciertas pruebas, ¿no es verdad? Sí, claro. Por parte de la familia de Macarena Casasus. Nosotros como programa, como habitualmente lo hacemos, mostramos, por supuesto, la parte técnica, pero también lo que significa el drama humano de lo que significa perder una hija, en este caso, Macarena Casasus, víctima de un atropello, ¿no es verdad? De una persona que iba a exceso de velocidad y que también iba con alcohol en su cuerpo. Por lo tanto, de alguna manera nosotros, por cierto, que entendemos el dolor de la familia, pero también hacemos este análisis para que usted en su casa se forme una opinión un poquitito más fundada con el experto, en este caso Francisco Pulgar, y también con Aldo Duque, el abogado. Y con respecto a lo que decía, ayer está revisando unas campañas internacionales sobre no tomar al manejar, y había una frase que me hizo mucho sentido, que tiene que ver respecto a este hombre, que es un atleta de élite, digamos, un arquero, selección y todo lo demás, es que no hace falta estar ebrio para estar bajo los efectos del alcohol. Claro. Vale decir, yo aguanto un vodka, sí, ¿por qué no? Camino derechito, no, ya los reflejos son distintos. Este hombre que es un arquero, que obviamente su pega es tener los mejores reflejos del mundo, ya ve lo que ocurrió. Aldo, efectivamente la pena podría arriesgar, ¿tú ves la posibilidad que efectivamente Johnny Herrera tenga una pena de 5 años de cárcel? Es altamente probable que la pena fluctúe en un rango de presidio menor en su grado máximo, de 3 y 1 a 5 años. Entonces, pero de pena efectiva, la pena siempre es efectiva. Lo que pasa es que se pueden conceder algunos beneficios de una ley especial, que es la ley 18.216, que establece un sistema alternativo de cumplimiento de pena efectiva, es decir, en el medio libre. ¿Qué pasa? La ley dice, bueno, la pena es baja, este señor puede reinsertarse, no tiene por qué estar privado de libertad y le doy una oportunidad. ¿En qué se resulta esa oportunidad? En que va a estar sometido, si en el caso de ser condenado, porque no podemos olvidar que los árboles no nos impiden ver el bosque, que mientras dure el juicio este caballero es inocente. Sí, solamente a ser culpable cuando un juez lo diga. Aldo, llamó muchísimo la atención y de hecho nosotros ayer lo comentamos en el programa, la actitud que tuvo Johnny Herrera, porque después de mucho tiempo él habló, ahí está la imagen, él relata exactamente la cantidad de alcohol que tomó, él se emociona en algún momento y no solo eso, físicamente, sino que además recuerda
que el drama de esta familia lo entiende de alguna manera porque su hermano, uno de sus hermanos, murió en circunstancias similares. Claro. Se le quiebra la voz ayer. Claro, pero ayer, cuando declaró la madre de Macarena Casasus y el juicio continúa, que dicho sea paso, él tiene que estar en todas las audiencias de aquí en adelante por obligación judicial, se le vio mucho más relajado, vio su teléfono celular, tomó jugo, en fin. Tú, me imagino, viste esa imagen. ¿A ti te parece que tiene que ver con algo emocional o también con algo de estrategia cuando él se emociona, llora y hace ese recuerdo familiar? A ver, no podemos olvidar que cuando el imputado decide renunciar a su derecho a guardar silencio y declara, porque él perfectamente podría estar callado y no decir ni una palabra, o podría hacer otra cosa. Él podría decir, ¿sabe qué más? Yo no quiero estar presente aquí en la sala, yo quiero estar en una sala contigua y el juez presidente, cuando él quiera, entra y le cuenta qué pasó en el juicio. También ese es un derecho del imputado. Mira. Pero él renuncia a su derecho a guardar silencio y declara como medio de defensa. Como medio de defensa. Él está actuando por y para su defensa, lo que es completamente legítimo, por cierto. Obvio. Él quiere defenderse y quiere que en el caso de ser condenado la pena sea lo menos posible. Claro. Ahora bien, hay una atenuante que es del artículo 11, número 9 del Código Penal, que dice que es un atenuante quien colabora sustancialmente en el crecimiento de los hechos. Entonces, esto se inserta dentro de una estrategia legítima para morigerar una eventual pena. Pero esos atenuantes, Donaldo, podrían verse opacados por el hecho de que luego, hace poco fue él encontrado nuevamente bajo los efectos del alcohol, conduciendo y con una licencia trucha. Lo que pasa es que los jueces, ¿qué hacen los jueces? Los jueces que tienen una decisión general ponderan todos los antecedentes. No solamente la acción del imputado, no solamente la declaración de los familiares de la víctima. Y a esto una pregunta, la gente dice, ¿por qué declara la mamá si la mamá no estaba ahí? ¿Qué aporta? La fiscalía y la querellante la hacen declarar porque también los jueces tienen que formarse una impresión en torno a la extensión del mal causado. Perfecto. Claro. Esto es, por eso no es que la señora estaba viendo el accidente, obviamente que no. Le arrebataron una hija. Pero los jueces quieren saber hasta qué punto se extiende el mal causado como criterio para calificar jurídicamente una situación. Francisco relata que se fue a la sede. Por eso, esto es muy importante. Ahora bien, es absolutamente claro lo que usted dice, mi estimada amiga. ¿En qué sentido? De que potencialmente los jueces van a ponderar el hecho que este caballero ya había sido detenido por conductas análogas y que además lo hacía con una licencia de carácter, diciéndolo elegantemente, trucha o falsificada. Todo eso son factores que van a incidir al momento de juzgar. ¿Con quién están tratando? Francisco, hemos visto las pruebas. Se dice que hay ciertas contradicciones entre lo que ocurrió y lo que presenta. Como él lo adelantó. Claro, exactamente en el día de ayer, la defensa de la familia de Macarena Casasus. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Hacia dónde apunta el tema? ¿Y cuáles son las conclusiones que uno puede sacar? Bueno, yo me quiero devolver un poquito a lo que mencionaste tú respecto a la gente, explicarle que el análisis de este tipo de casos es importante para cada una de las personas que se ve involucrada en un acto así, porque las diligencias preliminares en todo tipo de investigación resultan fundamental al minuto del juicio. Si no existe metodología del levantamiento de todos los antecedentes al minuto de un hecho de carácter delictivo o en este caso accidental, te pasa la cuenta en el tribunal. En este caso en particular, ayer vimos el caso de lo que estaba informando el perito de la CIA. Así es. Donde daba cuenta de que ella había pasado por un paso habilitado. Pero la defensa presentó un antecedente previo donde el mismo funcionario en un juicio civil daba cuenta que el paso lo había hecho por un sector no habilitado. Entonces se produjo incongruencia respecto al relato del perito y con ello viene a echar por tierra todo lo que puede informar porque también podría estar errado. Entonces, las fotos que vimos ahí cuando empezamos a hacer el análisis, esto es un cruce habilitado, pero es de día. Si nosotros nos vamos a la noche, medimos los lux de iluminación, por muy tercera pista, a lo mejor ese sector de la calle no estaba debidamente iluminado. Entonces, hay un testimonio también de un testigo clave que le han dado mucho énfasis, pero el testigo clave iba 20 metros atrás. Entonces, y perdónenme, me estoy poniendo no del lado del imputado, sino que estoy tratando de hacer un trabajo lo más objetivo respecto a los antecedentes que hay. Entonces, si yo tomo lo que declara este testigo clave, veo primero en qué estado venía.
porque él reconoce haber tomado trago. Sí. Entonces, ¿por qué se retrasa 20 metros? ¿Cuál era el cono de visión que tenía él al minuto del impacto? ¿Cuál era su tipo de caminar? Porque si él iba a cabeza agacha, difícilmente puede ser considerado un testigo clave. Entonces, ¿qué pruebas vienen a ser determinantes en este caso? Las pruebas de carácter técnico, pero van a ser gravitantes en el juicio en la medida que haya existido una metodología correspondiente, acorde a lo que se necesita para un juicio, y no lo que estamos viendo hoy día. Otro caso que ha generado también muchísimo impacto en la opinión pública dice relación con este supuesto secuestro y posterior violación de un empresario a una conocida modelo. En el día de ayer, fíjense, que duró 2 minutos y 13 segundos la audiencia en que el juez levantó la prisión preventiva en contra de Guido Franchini. Vamos a la nota y a la vuelta vamos a comentar este caso, porque el abogado Aldo Duque tiene antecedentes muy novedosos acerca de este caso. Vamos al informe y a la vuelta comentamos. Guido Franchini sigue en la palestra noticiosa. El acusado de secuestrar y violar a la modelo identificada como AFF, esta vez se presentó en tribunales para ver la resolución en las causas penales que mantenía pendientes. Los detalles en Mañaneros se los contamos. Guido Franchini fue condenado a 5 años y 1 día de prisión por su participación en el homicidio de un funcionario de la PDI. El acusado de violación y secuestro de la modelo se encontraba prófugo de la justicia desde el 2012, cuando terminó la investigación por el homicidio. Tiene una condena por homicidio, un día que tiene que entrar a cumplir ahora, por lo tanto no provoca la prisión preventiva porque no tiene sentido el juicio y procedimiento completo en esta causa de quedar finiquitado mucho antes de ese periodo de cumplimiento, por lo tanto no tiene sentido mantenerlo preso cuando tiene que cumplir una condena pendiente. Lo que hoy pasó en el tribunal fue que no daba lugar a la prisión preventiva, puesto que él ya estaba cumpliendo una condena. El homicidio ocurrió el 23 de diciembre del 2004, cuando el subinspector Guido Retamal, de 24 años, estaba desarrollando labores de vigilancia a unos narcotraficantes que decidieron darse a la fuga. Mientras los delincuentes escapaban, Retamal se colgó del móvil por la parte trasera. Tras el heroico acto, los delincuentes estrellaron el auto contra un camión, lo que ocasionó la muerte instantánea del funcionario. El acusado de secuestrar y violar a la modelo AFF, de ser encontrado culpable, podría sumar una nueva condena. Pero ¿cómo sería esto? ¿Se le sumarían años a la primera o sería una condena aparte? Serían condenas aparte, lo más probable, puesto que cuando se producen sumatorias o se acumulan penas, cuando son delitos paralelos, por lo general se impone la pena asignada al delito más grave, subida en un grado, o sea, hay un cierto recargo de la pena. Pero eso es cuando los delitos son coetáneos, pero cuando son delitos que se están investigando a destiempo respecto de uno ya hay condena, de hecho, por lo que tú me cuentas. Si hay condena en este otro, va a ser una condena que va a ser aparte, individual. En todo caso, cada vez hay más dudas acerca de la veracidad de los hechos acusados en la denuncia de la modelo, de quien se esperaba la presencia en el reciente juicio donde Franchini fue condenado por homicidio. De todas maneras, el caso continúa en investigación. Hasta el 2017 tiene que cumplir condena. Ya, ¿y qué va a pasar con el proceso de la modelo? Sigue en investigación. ¿Sigue? Sí. Este supuesto secuestro y violación, que cada vez parece menos verídico, tiene un dato curioso. La denunciante no ha presentado ninguna querella y no ha asumido un rol activo en la investigación, lo que podría demostrar que la denuncia no tiene un sustento sólido. Que si tú no eres querellante, el Ministerio Público no es, el fiscal no es el abogado de la víctima, por así decirlo. El fiscal representa los intereses del Estado. Los intereses de la víctima los tiene que representar el abogado querellante y en este caso no ha habido querella. Entonces, eso es una muestra de que algo no está tan fuerte o tan sólido, porque una querella además tiene que ser patrocinada por un abogado que crea lo que va a llevar al tribunal. Se pudo corroborar que la supuesta víctima no ha presentado querella ni demanda formal alguna, aparte de la denuncia, y
Y eso es lo que hoy día se decretó. Es por esto que se acrecientan las especulaciones de que la modelo AFF estaría pensando en bajar su demanda en contra de Guido Franchini. Yo creo que es lo que debería hacer, porque si se está comprobando efectivamente que esto no sucedió así, es el momento en que ella tenga que echar pie atrás a lo que ha dicho. Si hubiese sido así, de que ellos tenían una relación amorosa o algo más, seguramente arreglaron sus malos entendidos y por lo mismo bajó la denuncia. No tengo idea. Creo que podría ser la... No sé, porque las copias de carpeta ya me las entregaron y no las he estudiado todavía. A mí no me han notificado nada. Y yo estuve en la fiscalía ayer. Si ella quiere retirar la denuncia, evidentemente que la puede retirar. Continúa la investigación por el presunto secuestro y violación. Franchini deberá esperar una posible nueva condena entre las rejas. Mientras tanto, la denuncia de la modelo parece caerse a pedazos. Y esa cabra, Salfate, hoy es viernes, viejo, hay que estar contento. No, sí sé, porque sé que tengo una tabla. La cosa es que a mi sobrino se le ocurrió invitar a jugar a todos sus amiguitos. Y ahora no sé qué voy a hacer porque a todos les gustan cosas diferentes. Estoy preocupado, la verdad. Mira, no seré adivino yo. ¡Excelente, maestro! La mejor solución son los espectaculares jamones y pechugas Super Pollo. Son muchísimo más sanos, convenientes, ideales para cualquier momento del día. Incluso para cuando tu hijo invita a todos sus amigos. Y a ustedes en sus casas, los invito a probarlos en sus exquisitas variedades. Asada, acaramelada y ahumada. Jamones y pechugas Super Pollo. Otra forma de comer pollo. ¡Bravo! Lo guardará. Sí, muy bien. Lo guardo. No me lo toques. Donaldo, usted tiene antecedentes acerca del caso que acabamos de ver de esta modelo que habría sido secuestrada y violada por Guido Franchini, quien ayer, como lo señalábamos, quedó en libertad porque se le levantó la prisión preventiva. Pero aclaremos, la gente dice, ¿pero cómo puede haber quedado en libertad? ¿Significa que es inocente? No. Él quedó en libertad por una razón muy sencilla. ¿Ya? Porque empezó a cumplir una pena por el delito de homicidio en relación a la muerte de un detective. Y ya estaba condenado, lo andaban buscando por eso, tenía una orden de arresto pendiente. Entonces simplemente entró a cumplir una condena de 5 años y un día. Entonces no tenía sentido mantener una prisión preventiva si igual iba a estar privado de libertad por la condena que está cumpliendo. Ha ganado el punto para que no se diga es inocente, por eso quedó libre. La investigación continúa. Yo tengo dudas severas en torno a la versión de la modelo, que es otra cosa. Ahora bien, ¿por qué? Porque en lo personal me tocó compartir con un amigo de muchos años, que estuvo en el matrimonio donde estuvo Franchini la noche misma previa al escape de la modelo. Estuvo con él, compartió con él, y todo el círculo inmediato de este caballero, o que de alguna forma la conocía, establecieron o declararon de que aquí había una relación de larga data. Una relación, yo no quiero calificar de sentimental, pero había una relación. Se conocían, evidentemente, y era un contacto que no eran de simples amigos. ¿Y eso se evita de plano, entonces, la posibilidad de un secuestro? Yo creo... ¿Por qué el secuestro? Porque el secuestro significa privar de libertad ilegítimamente a una persona... Contra su voluntad. Contra su voluntad, por cierto. Claro. Ilegítimamente privar de la libertad ambulatoria a una persona contra su voluntad. Eso es un secuestro, que es un delito gravísimo por lo demás. Y tiene una pena en Chile muy alta a raíz de las modificaciones que sufrió el Código Penal en razón de los sucesos de nuestra historia política reciente. Entonces el secuestro es un delito que duele mucho a la sociedad chilena. Y por eso tiene penas tan altas. Ahora bien, la pregunta es, ¿podemos entender un secuestrador que determina un acto criminal de la siguiente forma? Primero va al colegio de la niña en su auto. No se oculta, la espera. Ella sube voluntariamente al auto del secuestrador. ¿A dónde la lleva para tener secuestrada? Oculta a su departamento en el centro de Santiago a una hora del día que todos lo pueden ver. Sube con ella, está con ella preventemente. Se va de la casa. Aparentemente las llaves quedan ahí, dentro de la casa. La niña nunca se ve privada de su teléfono celular para pedir auxilio. Después, cuando se produce el escape de esta víctima, ¿qué es lo primero que hace esta víctima que está conmocionada? En vez de salir corriendo, gritando al conserje, por favor, llame a los carabineros, estoy secuestrada en este departamento, ¿qué hace ella? Se va para la casa, se ducha, se limpia y después se va a hacer la constancia. Entonces ya me está soniendo todo muy raro. Ahora la pregunta es, ¿cómo se escapa ella de su lugar de secuestro? Donde está privada de libertad. Con las llaves del departamento. El secuestrador se va a dormir. No, que la tenía bajo sustancias psicotrópicas. Y si yo soy un secuestrador y me quiero asegurar que mi víctima, porque yo me voy a ir a dormir, no escape, la amarro, la amordazo,
ahora simplemente le inoculo sustancias psicotrópicas y me aseguro de que queda indefensa. Pero no, me voy a dormir, le dejo la llave a su alcance, le dejo el celular y me voy a dormir. ¿Eso es una persona que está secuestrada? Perdón, pero bajo esa misma lógica, Aldo, entonces no debiera haber un vínculo más allá de lo sentimental, es decir, una relación que se sustenta en base a la entrega de ciertas sustancias, por ejemplo, a cambio de... ¿Qué pasa? Este caballero que vuelve a ser la salvedad... que lo puede zafar del supuesto delito de secuestro, pero no del otro delito en cuestión. Ya, estamos hablando de la violación. Ahora bien, la pregunta es, si yo, primero quiero aclarar por un tema de formación profesional, este señor sigue siendo inocente también porque no se le puede tratar como culpable mientras no sea declarado como tal. Sí. Dicho aquello, una vez más, la pregunta que usted me hace, este caballero tenía antecedentes penales pretéritos pasados. ¿Por qué? Por el delito de microtráfico. ¿Qué significa ser microtraficante? Un dealer. ¿Qué es un dealer? Un dealer es un caballero, ¿no es cierto?, que le compra al traficante grande y dosifica la droga y la vende, los monitos, y la vende a los consumidores finales. Un dealer. Lo sabido es, aparentemente, que esta dama, porque no podemos afirmarlo, también consumía droga. Entonces, ¿qué tiene raro que un dealer se vincula afectivo sentimentalmente con su clienta? Nada extraordinario. Ahora, si ella no tiene nada que ver con... incluso natural. Es obvio, Es casi natural normal, digamos. y explicable. Entonces, ¿por qué Una cosa ella, por otra. ¿por qué ella, si solamente su dealer, que es una hipótesis no probada, por cierto, una simple teoría de este abogado, ¿por qué si simplemente su dealer a quien ella le compra o su amigo, por qué acepta irse con ella en su auto a su departamento? Porque ahí no hay intimidación, si no lo hubiésemos visto. Claro. ¿Por qué? Entonces, todo esto para mí debería tener decir. Es importante mencionar que en este caso en particular, yo creo que por parte del imputado hubo un error respecto a cuando hizo, y sin denostar la calidad profesional del abogado, en el cambio de abogado público por privado. Lo que pasa es que los abogados de la Defensoría Penal Pública muchas veces son, entre comillas, menospreciados, pero tienen la facilidad de ellos poder acceder a peritajes criminalísticos o otro tipo de peritaje. En este caso en particular, para disipar toda duda razonable respecto a cómo se da la acción criminodinámica, se podría haber pedido un peritaje criminalístico que reconstruyera georreferencialmente de qué es lo que pasó, de cuándo salió, dónde fue, qué es lo que hizo, si hubo... Y perdón la pregunta, ¿a ti te consta que eso no se hizo? Claramente, o si no, la medida cautelar hubiese sido revisada hace mucho tiempo atrás. Y es un trabajo que nosotros hacemos habitualmente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, si bien el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el Ministerio Público hoy lo único que hace es acusar. Entre comillas, este principio de objetividad pocas veces se da, a menos que uno le lleve, entre comillas, como área de la defensa, elementos que ellos puedan ponderar. Y ahí va a pesar mucho la capacidad del fiscal, no de las policías, porque es el fiscal quien lleva la investigación, quien pondere esta información y se dé cuenta él, que diga si realmente esto no está calzando, no está cuadrando, entonces no perseveramos o revisemos esta situación. Perfecto. ¿Por qué esta joven modelo AFF denuncia a Guido Franchini de secuestro? ¿Cuál es la relación real que existía entre ambos? Aldo Duque, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, nos contesta esa y otras interrogantes que quedan de este caso. Ha dejado una pregunta planteada a don Aldo Duque respecto a cuál es la relación, por qué ella hace la denuncia de secuestro. ¿Hay venganza de por medio, Aldo? Yo creo que hay dos cosas. Porque arriesga mucho al hacer eso. Evidente. Porque arriesga una pena que es compleja, porque perfectamente ella podría estar cometiendo el delito de obstrucción a la investigación, que consiste en entregar datos falsos que llevan, por ejemplo, al fiscal a pedir medidas que afectan a la libertad de una persona. Exacto. Y en ese caso la pena podría llegar incluso, como este caballero estuvo en prisión como medida cautelar, perfectamente podríamos estar hablando de presidio menor en su grado medio, 541 a 3 años, por obstrucción a la investigación, por haber entregado, 541 días a 3 años, por haber entregado datos falsos. En consecuencia, ella podría haber cometido el delito de obstrucción a la investigación. Entonces, cuidado con eso. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué la determina? ¿Por qué hace una constancia, no hace una denuncia formal? ¿Por qué no tenemos una querella criminal deducida ya ante el juzgado de garantía donde ella pida diligencia, se haga parte en esta causa? Si fue víctima de dos delitos atroces, secuestro con violación, es uno de los delitos más atroces y más altamente penados que puede tener la legislación chilena y en cualquier parte del mundo. ¿Significa ¿Por qué no hay querella? ¿Significa entonces que ella puede haber sido un arrebato?
y por lo tanto ahí cuadraría un poco, por ejemplo, la posibilidad de venganza, porque en una de esas ella no planifica tanto esto, lo acusa de secuestro, pero ella después tal vez se da cuenta de lo que implica no solamente denunciarlo, sino que, como dices tú, tiene que presentar una prueba, tiene que ir a tribunales, tiene que insistir. No es tan simple el tema, digamos. Se le está, yo creo, a esta dama, a quien no conozco, por lo tanto tampoco puedo juzgarle, quiero ser responsable, en mi opinión, pues yo creo que ella, pasado este momento de rabia o de furia, empezó a sopesar las consecuencias jurídicas que puede traer para ella sostener una imputación eventualmente falsa. Y entonces eso es lo que la está reteniendo. Porque ella pide lo que es legítimo, suele ser normal, reserva de su identidad. Todo el medio sabe quién es, pero ella sigue manteniéndose en silencio. Sigue manteniendo la reserva de su identidad. Y sigue sin presentar una querella criminal. Y aprovecha también, Aldo, ¿crees tú, la historia de este tipo, de Franchini? ¿Conoce a lo mejor el tema del microtráfico? Y también conoce lo que pasó con este policía de investigaciones. Ella sabe. Y que de alguna manera lo utiliza justamente para esta denuncia. Ahora, ella sabe. Hay algunos antecedentes que indican que previa a la salida de este caballero, porque mira una cosa muy rara. Él la va a buscar en el instituto, están toda esa tarde, posteriormente el día sábado, son 4 días de secuestro. El día sábado este caballero decide irse a un matrimonio, a un evento social. La pregunta es, ¿por qué no va con ella? Si estaba con ella, esa es su pareja. Sí, obviamente no seamos ilusos. 4 días un hombre y una mujer solo dentro de un departamento no estaban rezando, precisamente. No, para algo es. Claro. Entonces, ¿por qué no va con ella? ¿Por qué voy a elaborar una tesis? ¿Por qué no se podría generar una discusión que se ve acentuada cuando él regresa al matrimonio? ¿Por qué no? Entonces, hay muchas... Y yo creo que esto está dando para muchas cavilaciones de orden lógico. Porque el sentido común nos indica que este secuestro, a mi juicio, se está morando pedazos. ¿Qué se piden, Francisco, perdona, cuáles son los peritajes, las pruebas que se solicitan cuando existe una denuncia de este tipo, de secuestro, por ejemplo? Lo primero es derivar a la víctima al servicio médico legal para constatar las lesiones y acreditar el abuso sexual, o en este caso el... Aunque ella se haya bañado, como contaba Don Aldo, eso implica un estorbo, digamos, el procedimiento de investigación, ¿no? Es que esa información la desconocemos, yo no tengo gran certeza. Pero si fuera así, digamos... Si fuera así, no sé. Es raro, ¿no? Sí, pero pasa lo siguiente, y atendiendo un poco al principio de objetividad. Si yo me pongo por el lado de la víctima, a lo mejor por ser una persona conocida, tuvo vergüenza de haber develado esta situación al conserje y por ello recurre en primera instancia a su casa. Un poco dentro de las personas que son abusadas sexualmente, existe una conducta de que limpiarse de todo de este asedio de suciedad, producto del acto de violación. Porque limpiar las pruebas en el fondo. Claro, pero ojo que es una conducta que muchas de las personas que son abusadas sexualmente tienden a hacer. Que tiene una lógica además. Totalmente, por eso te digo que me voy a la vereda ya al principio de objetividad, poniéndome en la condición de ella. ¿Por qué no baja y habla con el conserje y denuncia el hecho de vela por vergüenza que, entre comillas, es una persona conocida y que se puede filtrar a través de los medios? Y después el tema de bañarse, producto de esta suciedad que ella siente de haberse sentido violado o violentada. Por lo tanto, ¿cuáles son las pruebas? Tú dices un examen en el servicio médico legal. ¿Qué más? Un peritaje criminodinámico de cómo se suceden los hechos a través de una cartografía forense o un mapa georreferencial de dónde está el instituto, cuánto sale, cuánto se demora, dónde va él, cuánto se demora, tráficos telefónicos, que es súper importante, y también para acreditar lo que decía Don Aldo respecto al vínculo que ellos se conocían. Con los tráficos telefónicos súper simple acreditar. ¿Usted entabló algún tipo de comunicación con ella anteriormente? No, no lo conocía. Es la primera información que se dio. Pero si tú vinculas telefónicamente a través de elementos técnicos, que sí hubo contacto telefónico, ahí tú te das cuenta claramente que la víctima está cayendo en omisiones respecto a la información que se... Ahora, Francisco, hablábamos respecto a cuáles son las cosas que se hacen frente a la eventualidad de un secuestro. Ahora, perdón la pregunta, pero ¿en Chile es muy fácil secuestrar? ¿Y en Chile es muy fácil o es difícil demostrar un secuestro? A ver, es fácil secuestrar y de hecho en el área del narcotráfico se produce mucho, no se denuncia tanto. ¿Por qué? Porque están involucrados en temas de carácter ilícito. Acusar es súper fácil acusar y las víctimas a nivel de mentir pasa. Y si ustedes ven este caso, es, digamos, particularmente aislado. No es aislado. A mí me ha tocado trabajar en juicio donde he visto víctimas que han denunciado robos con intimidación y al final se ha dado cuenta que la víctima miente y ha mentido y eso se ha demostrado
demostrado en tribunal. Entonces, por eso cuando ocurren este tipo de imputaciones o denuncias, hay que ser súper prudente, hay que tomar la información y hay que ponderar bien la prueba. Y ese es el llamado que muchas veces uno hace a los fiscales. Y el miedo que tiene de que el fiscal, quien entre comillas dirige la investigación, sea lo suficientemente criterioso ¿para qué? Para ponderar la información, porque muchos se dejan llevar por la experiencia que tienen las policías y ahí es donde se cometen muchos errores. La cara de Donaldo, perdón, Salvador. Sí, no, que hasta lo que yo recuerdo, la verdad que yo no puedo corroborar esa información, pero cuando esto ocurre y va esta modelo al Instituto Médico Legal y al parecer ahí de alguna manera se hace patente de que hay laceraciones, de como que hubo sexo a la fuerza. Eso es lo raro, me acuerdo que fue la primera vez cuando lo leímos y que ese fue como un informe que nunca vi físicamente. Esa fue la declaración de la policía. Exacto, ahora, según todo lo que está apareciendo acá, pareciera que era la forma en donde ellos llevaban a cabo la forma de sexo que tenían entonces. Claro, que era un poco así como salvaje. Mira, tú tocaste un punto bien importante respecto al tema de las laceraciones. Muchas veces uno no sabe cuáles son las conductas las conductas sexuales de cada persona y a qué nivel llegan. Porque hay muchas ocasiones que me ha tocado ver casos donde mujeres han sido mordidas, pero no mordidas con un afán de causar daño, sino que causar placer. Claro. Entonces, hay que ponderar bien la información, hay que ser súper cauto, pero en este minuto faltan muchos antecedentes, sobre todo de carácter técnico, que vengan a aportar mayor claridad a la investigación. Vamos a continuar hablando de este tema. De hecho, la cara de Aldo Duque lo dice todo, pero antes, Yanine Leal nos tiene que contar algo muy importante. Así es, mi querido. Quería preguntarle a nuestras mamás, que seguramente a esta hora están haciéndose pasar por un pajarito para hacer reír a su bebé mientras lo mudan. Y es que tú sabes cómo entretenerlo, por eso, mamá, regalonea a tu pequeño y haz de sus momentos uno mágico con los nuevos Huggies Active Sec, quien trae para ellos entretenidos pañales con diseños de Mickey y Minnie, una mayor absorción, duración y ajuste durante todo el día. Así que ya lo sabes, con Huggies Active Sec y sus nuevos diseños de Mickey y Minnie, entretenerlos es mágico. Muy bien. Bueno, Donaldo, este caso tiene muchísimas interrogantes, creo yo, y Francisco Pulgar hacía una explicación respecto a las pruebas que se solicitan cuando alguien denuncia un secuestro, ¿no es verdad? Y la verdad que tú tenías cara de interrogante porque me da la sensación que quieres decir algo respecto a lo que decía Francisco. A ver. Qué importante es la pericia desde el punto de vista de la defensa, porque en este país hay un viejo juez norteamericano que decía, Dios mío, qué fácil es apuntar con el dedo y gritar, condenado al culpable. ¿Y cuántos gritan, salvad al inocente? Claro. Porque siempre es fácil acusar, lo difícil es defender. Y los que nos hemos dedicado nuestra vida a defender, tenemos una opción. Nosotros decimos, los defensores, nosotros estamos al lado de los que nadie quiere estar. Ese es nuestro trabajo, estar al lado de los que nadie quiere estar. ¿Por qué? ¿Qué puede ser más terrible para un ser humano? ¿Qué puede ser más terrible para un ser humano que estar acusado por un delito que nunca cometió, más allá de que se tenía antecedente o no tenía antecedente? En este caso en particular, no es que el Instituto Médico Legal dijo que ya era violación. No, no es así. Lo que dice el médico legal dice hay lesiones compatibles con un ataque sexual. Pero si las prácticas sexuales de la pareja, más aún si hay consumo de droga, son de carácter violento, que es legítimo y natural entre un hombre y una mujer. ¿Por qué esas lesiones compatibles con ataque sexual tendrían que ser necesariamente indiciarias de una violación? Pero ¿y por qué no? Y porque sí, en la duda, no solamente abstente, la duda siempre beneficia al imputado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el imputado siempre se presume inocente. No se puede presumir culpable. Pero entonces, ¿por qué la policía se abalanza en dar un primer dictamen? Y eso es lo que me llama la atención, porque la primera declaración no la da la fiscalía, la da la policía. Gran pregunta, yo me la hago la misma. ¿Hasta y bien rápido, ¿ah? Hasta la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile le prohíbe a sus funcionarios emitir comentarios públicos respecto a las causas que investiguen. Se la pasan por determinada zona porque permanentemente estamos viendo que formulan acusaciones e inducen al público y a la opinión pública en general a formarse una opinión respecto a un caso que está investigando. Y eso es nefasto, porque eso no es así. No nos podemos olvidar que lo andaban buscando a este caballero por un homicidio, un detective. O sea, lo querían con papa frita. Claro. Exactamente. Sangre en el ojo. Eso es importante lo que menciona Donaldo, respecto a que cuando se toma una persona imputada por un delito X, se generan verdaderas pasarelas de cine donde pescan al imputado
no al culpable, al imputado de un delito, y lo exponen a la opinión pública dando cuenta, él es el responsable, él es el culpable prácticamente. Y te lleva a colación el caso del supuesto violador de la bicicleta de Ñuñoa, cuando el OS9 hace una pasarela, lo muestra, y el capitán del OS10 da cuenta y dice, sí, esta es la persona, ya está identificado, está claro. Llega el examen de ADN y se dan cuenta que no es él, que no es compatible con el perfil y es inocente. Entonces, la pregunta es, ¿no era mejor esperar el resultado? Es que eso es el punto. Por ejemplo, pero yo no he visto ninguna unidad policial, ningún jefe policial que cuando ponen a un imputado y resulta inocente, dan la cara así como la pusieron para imputarle el delito, decir, ¿sabe? Nos equivocamos. Y hoy en día muchos de los procedimientos se están equivocando. Y lo más grave, que cuando se equivocan y ven que hay un error, llevan el error hasta el final. Y cuando llevan el error hasta el final y llegan los juicios orales y se dan cuenta que el imputado es inocente, queda en cuestión la institución y el sistema. Entonces, un ejemplo... perdona, Felipe, eso está dejando está develando que la relación entre la policía y la fiscalía parece que no es compatible. No es que sea compatible. A ver, la investigación la lleva el Ministerio Público. Voy a lo que dice Donaldo. Aquí la ley orgánica de las instituciones tiene prohibición de que los funcionarios hagan mención de cualquier tipo de caso. En este caso, ¿quién es el vocero o cuál es la vocería? Es la Fiscalía. Pero de repente se mandan, entre comillas, como las partes y salen a... Y un ejemplo de inocencia, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso Bombas. Y a propósito de inocencia, fíjense que se declara no culpable, tal cual. ¿Quién? Ariel Castro. Este ciudadano de origen puertorriqueño que habría tenido secuestrada por más de una década a 3 muchachas en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones? Pongan atención a la siguiente nota y a la vuelta comentamos. No culpable, así se declaró el denominado monstruo de Cleveland, que mantuvo secuestradas por más de una década a 3 mujeres en Estados Unidos. Su indignación ha provocado la noticia en todo el mundo. Nadie puede entender cómo este hombre, Ariel Castro, se declarara inocente luego de haber mantenido secuestradas por más de 10 años a 3 mujeres. Sin el más mínimo remordimiento, el hispano que mantuvo en cautiverio a 3 mujeres por 10 años se declaró inocente por este crimen. Acusado de secuestrar, maltratar, violar y provocar abortos a 3 mujeres estadounidenses durante una década, Ariel Castro se declaró no culpable este miércoles de todos los cargos imputados. Este sujeto enfrenta más de 300 cargos que incluye plagio, violación, tortura, homicidio y perjuicio de dichas jovencitas. El 19 de junio comparecerá de nueva cuenta en otra audiencia. El inusual caso, conocido el mes pasado, adquirió notoriedad a nivel internacional ya que las jóvenes estuvieron en cautiverio por años en esta casa. Puertorriqueño, bautizado por la prensa mundial como el monstruo de Cleveland, mantuvo siempre la mirada gacha. En ningún minuto levantó la cabeza ni menos habló, sino que fueron sus abogados los que anunciaron su declaración de inocencia. We will waive reading of the arraignment rights. We'd like to enter a plea of not guilty. We will waive the reading of the indictment, waive the 24-hour period, and just enter the plea. ¿Cómo es posible, se preguntará usted, que este hombre decidiera declararse inocente luego de todas las pruebas que lo indican como culpable? En el caso de la legislación norteamericana y en este estado en particular existe la posibilidad de que por los cargos que se le están imputando, que creo que son cerca de 300 cargos en total por las 3 víctimas, por el tiempo que transcurrió el delito activo, o sea, más de una década prácticamente, un delito activo y continuado, puede caer en hipótesis de pena de muerte. Ariel Castro, quien se declaró a sí mismo en una carta como un depredador sexual peligroso, no solo mantuvo cautivas a Gina de Jesús, Amanda Berry y Michelle Kane. A medida que la investigación avanzaba, se descubrieron detalles que horrorizaron, como por ejemplo que las 3 mujeres prisioneras desde muy temprana edad fueron violadas una y otra vez, golpeadas brutalmente si intentaban escapar. Y lo peor, que las 3 quedaron embarazadas en varias ocasiones y Castro, para interrumpir los embarazos, las dejaba de alimentar y las golpeaba. Solo tuvo esta excepción con Amanda Berry, quien logró dar a luz a su hija en una piscina plástica ayudada por Michelle. Existen 329 cargos en contra de este hombre, entre ellos secuestro, violación y homicidio agravado por los golpes que le dio en el vientre a Michelle y que le provocaron un aborto. Sin embargo, sus abogados acusan falta de pruebas en este último.
En estos casos importa mucho lo que los imputados digan o lo que los imputados manifiesten, porque a diferencia de en Chile, ellos tienen que convencer a un jurado. Es un sistema distinto de valoración de la prueba. La prueba la valora un jurado que está compuesto por miembros de la sociedad, personas comunes y corrientes. Cualquier persona puede ser llamada a ser jurado, como un deber cívico ser jurado. Ser encontrado culpable de todos los cargos, el monstruo de Cleveland podría incluso enfrentar la pena de muerte, condena que está permitida en el condado de Ohio, pero para eso habrá que esperar lo que dictamine la justicia norteamericana. Aldo, ¿cómo alguien puede declararse no culpable frente a las evidencias que dicho sea de paso, son evidencias que me da la sensación que como es un caso de tanta conmoción pública, no hay ningún tapujo en guardarla, es decir, es un bombardeo de pruebas. Cuando hay una carta confesa de su parte. Además. Y de paso, ¿cuál es la diferencia entre inocente y no culpable? ¿Cuál es el tecnicismo ahí? Mire, voy a decir una cosa que puede sonar brutal. Si yo hubiese sido abogado de él, le hubiese dicho, ¿sabe qué más viejo? Le parece no culpable. Porque como son 329 casos y tiene que ser probada su culpabilidad en los 329, ¿para qué la pega? Si yo voy y me declaro culpable por 329 casos, se la tengo servida al fiscal. Y se acabó el tema. Se acabó el tema. Entonces yo voy a obligar al fiscal a que si quiere probarme los 329 casos, no va a tener antecedentes para todo, dado el transcurso del tiempo que ha pasado, el gran transcurso del tiempo. Eso me va a obligar al fiscal, si quiere probar los 329 casos, a sentarse conmigo en una mesa y negociar. A negociar. Toma que te doy. Bueno, dame la prueba para este. Sí, pero tú me rebajas acá, tú me rebajas acá, yo te doy este otro, te tengo cómplice. Es muy común que se negocie en Estados Unidos. Entonces, esto tiene una explicación lógica. No es que sea algo irracional. Desde el punto de vista de la defensa, en Estados Unidos se hace. Porque además, fíjate que en Estados Unidos no tienen que en un juicio convencer a un grupo de jueces, que son personas letradas, con formación jurídica. Hay que convencer a un jurado, que son personas sacadas de la calle, ciudadanos comunes y corrientes, que escuchan el debate entre el fiscal y los defensores. Escuchan a las víctimas también. Y a todo el mundo, en las pruebas de la fiscalía, las pruebas de los defensores y estos ciudadanos que no son abogados, que no tienen formación jurídica. Que pueden llegar a ser iletrados. Que incluso, bueno, se hará un examen previo. Sí. Pero estos ciudadanos de la calle son los que finalmente dicen culpable o inocente. El juez aplica la pena. Sí. Entonces, ¿qué hace el imputado? Actúa de forma inteligente. Dice, son 329 casos. Algunos ocurrieron muchos años atrás. Al fiscal le va a costar probarlo. Yo quiero bajar la imputación el día que llegue a este juicio público y oral. Entonces, me declaro no culpable, no inocente, eso lo declara el juez. No soy culpable de lo que usted me acusa, señor. Pruébemelo. ¿Y el fiscal qué va a hacer? Seguramente se va a sentar con el abogado defensor y decirle, venga conmigo, ¿qué me ofrece? ¿Y qué me das? Aldo, pero bajo esa misma lógica, entonces la Fiscalía, no solo en este caso, en muchos otros casos, debiera de alguna manera guardarse ciertas pruebas y ciertos cargos en contra de este imputado justamente para evitar esta negociación. ¿Qué pasa? Que al igual que en Chile, las investigaciones son públicas, porque el acusado de un delito, por muy honroso que sea el delito, siempre tiene que tener acceso a toda la información. Entonces, para el fiscal es complejo guardarse todos los antecedentes. Y en este caso en particular, ¿qué está haciendo la Fiscalía en Estados Unidos? Está diciendo, a ver, tenemos un delito horroroso, claramente lo van a condenar, pero yo no quiero la colaboración de él, y el defensor lo sabe. Y entonces se produce esta batalla. Adelante, Francisco. Ojalá que lo sequen. Algo cortito que tú nombraste, que él habló de que había confesado a través de una carta. Eso es muy importante atenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en Chile, por ejemplo, cuando se producen estos suicidios, hay muchas cartas que se dejan y el peritaje que se le hace es caligráfico para ver si es la letra. Pero ojo, existe peritaje grafoscópico que van indicando si la persona fue inducida a generar esta carta, si fue hecha bajo presión. Entonces, ya hemos tenido casos nosotros donde hemos podido acreditar esa situación. Entonces, el hecho de encontrar una carta en el sitio del suceso no muchas veces es correlacionada al hecho propiamente. Juan Alegría Mundaca, por ejemplo, a propósito del asesinato de Tucapel Jiménez. Bueno, es lo que nosotros llamamos también estos pseudo suicidios inducidos.
Así que prudencia cuando encuentren tipos de cartas de carácter suicida. Don Francisco Pulgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Impecable como siempre. ¿Cómo sabe, maestro? Bueno, mucha atención, amigos míos. En términos ufológicos está la patada. ¿Saben por qué? Porque hace pocos días un físico nuclear, ni más ni menos, Charles Holtz, declaró que durante 2 años él trabajó a cargo, ¿cierto?, de las dependencias de una base secreta en Norteamérica con seres extraterrestres. 2 años. Habló con ellos, hubo intercambio de requerimientos filosóficos, tecnología y un largo etcétera. Es por eso que hoy día nos va a acompañar Cristian Contreras, máster en filosofía de la ciencia y por supuesto el emblemático ufólogo Rodrigo Fuenzalida, porque junto a las tremendas pruebas que tenemos en video y obviamente en la correlación de los datos que nuestros queridos invitados tienen, hoy día probablemente quede zanjado que no hay duda respecto a la existencia de seres extraterrestres visitándonos constantemente. No se separen de nosotros, volvemos en un par de minutitos a la vuelta de estos pequeños comerciales. Exactamente, porque las comunidades científicas poco a poco se han ido relajando en el sentido de reconocer no solo en términos estadísticos la posibilidad de convivimos con criaturas, seres más inteligentes quizás, al menos tecnológicamente hablando, que nosotros, y es por eso que obviamente estamos junto a Rodrigo Fuenzalida, connotado ufólogo, por supuesto Cristian Contreras, con máster en filosofía de la ciencia. ¿Existen extraterrestres? Para algunos es un hecho irrefutable, para otros aún conservan la duda, así que es por eso quiero presentar la siguiente nota y hoy día tenemos un tremendo debate al respecto. Mucha atención. ¿Existen los extraterrestres? ¿Hemos sido visitados por ovnis? ¿Están entre nosotros? Son las interrogantes que muchos se hacen y forman parte del misterio de vidas no conocidas por nuestra sociedad. Analizamos información, conferencias y archivos gubernamentales que nos responderán si es real la existencia de seres de otro planeta. El cuestionamiento de la vida extraterrestre y la presencia de objetos voladores no identificados que recorren nuestro planeta han sido por años temas de los que no se ha hablado y la información era muy confidencial. Sumado a ello que potencias mundiales ocultarían información relevante. Chile, bueno, hay casos que son emblemáticos, que son un poco del gusto de todos los investigadores y que en alguna medida están marcando un poco una pauta de lo que está pasando también en el mundo, porque el fenómeno es un fenómeno global. Los ovnis existen, ahora el punto es saber qué es lo que son. Pero hoy el paradigma de este mundo ha ido cambiando y es común escuchar a investigadores que realizan trabajos contundentes en busca de pruebas, como este caso. Ponga mucha atención al siguiente testimonio. A continuación, el ex sargento Clifford Strong de la guerra de Vietnam revela su contacto con seres de otro planeta. I can tell you in 65 in Vietnam, there was a base camp there trying to open fire on a UFO. At the very minute they tried to do that, none of their weapons worked. All the electricity went out and remained so until after the UFO left. And I can tell you... Este sargento tuvo un contacto más allá de lo visual, por lo que está capacitado para describir cómo son estos seres. And are you able to communicate with them telepathically? They can communicate with you. Okay. It's hard to explain. You can't keep secrets. Sure. And the other thing I'd remind everyone is the program is geared and set up to where you only know what you have a need to know. And a lot of times you know more than what you're supposed to know. Mm-hmm. But you don't know everything. Sure. Pero el tema extraterrestre para muchos suele ser algo utópico, gracioso e incluso es foco de burlas. Pero cuando autoridades competentes entregan información confidencial, como el primer ministro de Rusia, Medvedev, toma aires mucho más serios. Mire detalladamente lo que cuenta el expresidente de esa nación. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. De la misma forma, el exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellen,
quien comenta la existencia de seres de otro planeta y que Estados Unidos mantendría reuniones con extraterrestres. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. That President Obama is well aware of this extraterrestrial presence, admitted he was probably tipped off by John Podesta. En tanto, el presidente Barack Obama no niega la existencia de estos, incluso habla de posibles reuniones con seres alienígenas. Se lo contó en una reunión al actor Will Smith. Mire con atención. Confirm nor deny the existence of extraterrestrials, but I can tell you if there had been a top secret meeting and if there would have had to have been a discussion about it, it would have taken place in this room. Actualmente están catalogados e identificados más de 57 razas de extraterrestres, de las cuales 4 o 5 son idénticos a nosotros. De hecho, en estos momentos hay extraterrestres vivos compartiendo en los gobiernos de diferentes países, intercambiando tecnología y conocimientos. ¿Cree usted en los extraterrestres? ¿Será cierto que somos visitados por seres de otro planeta? Pero el tema además toca índoles bíblicos, ya que para el mundo cristiano son verdaderos ángeles que vendrían con el fin de orientar a nuestra sociedad. Punto que se suma a otras teorías que Dios no solo habría creado al ser humano, y que en un universo tan grande sería imposible que seamos los únicos. Los invito a prestar mucha atención a estos testimonios, ya que los relatos son realmente impactantes de personas que captaron a ovnis y otros que han logrado estar con ellos. Este objeto tenía la forma como de un balón ovoidal de tipo americano, así girando. Dejo de grabar el avión y me enfoco a grabar el objeto. 1 o 2 segundos posteriores, este objeto empieza a expulsar esferas, primero hacia su lado derecho, bueno, mi lado derecho, y posteriormente al lado izquierdo. Los del lado derecho empiezan a elevarse y en la grabación se ve perfectamente como los grabo que se empiezan a elevar. Los otros, los del lado izquierdo, empiezan a descender hacia una curva. They're humanoid. Their skin is as white as a piece of paper. Throughout much of their adult life, they're the same height. Older, especially the men, their eyes take on a pink shade. Their eyes stretch further around the sides of their head than human eyes do, and their ears and their nose are only about half the size of human ears and noses. Existe vida fuera del planeta. Extraterrestres están entre nosotros. Somos visitados por ovnis. Preguntas que más de alguna vez las ha escuchado, que sus respuestas no son concretas. Lo debatible hoy en día es saber si estamos solos en este universo o vivimos acompañados de otras vidas fuera del planeta. Ya, a la cuenta de 3 vamos a dar un gran aplauso. 1, 2, 3. Oye, Felipe, a todo esto, ¿por qué estamos aplaudiendo? Porque hoy es viernes. Muy pues. bien. Qué rico es premiarse con los jamones y pechugas Super Pollo. Mira. Claro, muy bien. No hay duda, son muchísimo más sanos y convenientes e ideales para cualquier momento del día. Espectacular para celebrar, porque sí, prémiense ustedes en sus casas con las exquisitas variedades. Asada, acaramelada y ahumada. Jamones y pechugas Super Pollo, otra forma de comer pollo. Bueno, amigos míos, a ver, por una parte, digamos, Rodolfo Ensalía, que es obviamente quien la lleva en términos ufológicos en nuestro país, ha hecho una cantidad de conferencias que año a año reúne a los más grandes participantes a nivel mundial que investigan estos casos. Claramente hay una especie de emplazamiento de personas que demuestran con documentos que han trabajado para el gobierno, desde físicos, militares y todo, y están diciendo, se acabó esto. Cuenten, por favor, yo, alguno decía, como el propio Charles Hall, físico nuclear, yo trabajé con ellos, lo describe, así suena el sonido de su voz, así es el color de su piel. ¿Qué está pasando? Porque hay una desclasificación masiva actualmente. Bueno, lo que estamos viendo son declaraciones de una conferencia de prensa que hubo en el Club de Prensa en Washington. Esto fue organizado por Stephen Bassett, de Exopolitics. Yo estuve con Stephen Bassett en diciembre en el Foro Mundial de Ufología. Me señaló que él quería reorganizar, es decir, organizar los mejores testimonios para hacer
para que 5 congresistas norteamericanos recibieran estos datos y se hiciera una presión sobre el gobierno para desclasificar informes OVNI. De hecho, en esa conferencia salió un miembro, digamos, un ex ministro de Canadá, que decía que claramente, si que Norteamérica no reconocían esto, lo iban a hacer a la mala ellos por su cuenta y todo lo demás. Claro, ahora yo sí soy un poco crítico, quiero señalar de algunos de los testimonios, el mismo ministro de Defensa de Canadá, su testimonio se conocía hace unos 3-4 años atrás, el tipo habló, invitado a algunas conferencias por Bassett. Si bien es cierto, lo más relevante del ministro de Defensa es decir, yo tuve informes OVNI, él hace un salto para señalar y hablar un poco de hablar de raza alienígena y todo eso, que yo creo que un poco está contaminado el tipo con el folclore ufológico. Hay que separar un poco lo que es la realidad a lo que es las creencias personales y cómo todo esto también pueden producir que a veces agarra matices religiosos. Claro, que puede producir rechazo. Yo soy crítico con lo que pasó con el ministro de Defensa porque al tipo yo creo que se le pasó un poco la mano. Ahora, sin embargo, hay que ver que los congresistas norteamericanos señalaron que la mejor moción que podría haber en este minuto, después de este paso, es que Naciones Unidas organice una oficina para centralizar información OVNI de todo el mundo. De todas maneras, ahora, Cristian, maestro, te quería preguntar, ¿cuál es tu visión, que es más holística en diversos temas, que colindan finalmente con la ufología, que tienen que ver con lo que está pasando actualmente en esto que podemos entenderlo como es tratar de dar rápidamente a la luz la existencia de estos seres visitándonos o que están claramente insertados ocultamente en nuestra sociedad? Recordemos, Juan Andrés, que la ufología moderna comienza en 1947 con el acontecimiento de Roosevelt. Del caso Roswell, claro. Y desde ese minuto comienza una especie de conspiración para mantener esto en silencio. Por lo tanto, llevamos 63 años donde la opinión pública general lo califica como si fuera una tontera, un misterio, no le da reconocimiento. Sin embargo, y aquí está el tema, hoy en día contamos con datos inequívocos de la existencia de extraterrestres, ¿ya? Por lo tanto, partir diciendo los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas y las entidades biológicas extraterrestres que los también existen. Excelente. Es por eso, amigos míos, que hoy día hemos hecho una selección de los más bullados, polémicos y claramente algunos sorprendentes videos de extraterrestres y obviamente de estos objetos anómalos en el cielo para analizarlo acá con nuestros expertos invitados. Todo eso sin falta a la vuelta de estos brevísimos y últimos comerciales. Nos vamos con toda la vuelta. Mucha atención, vamos con el primer video para que nuestros amigos nos ayuden a analizarlo. Hay que entender que en materia de ovni, videos se ven piezas únicas, legítimas, tremendas, y hay otros que claramente buscan la confusión o simplemente son malas bromas. Amigo mío, lo que estamos viendo, esto es un ovni que fue, según el autor así lo refiere, en Irak, que fue perseguido incluso, así ha sido anunciado por la Fuerza Aérea iraquí, la cual finalmente logra darle una casa. ¿Estaba al tanto de este video? Me recordó un video iraní, efectivamente tomado hace un par de años atrás, que fue muy interesante porque donde está la toma incluso del avión, donde dice que hasta logran hacer un impacto que obviamente no llega al punto objetivo, pero que obviamente con estos desplazamientos que desafían un poco la lógica gravitatoria de cómo las naves hechas por el hombre se mueven. Claro, hay que ver el origen, hay que ver porque yo siempre tengo muchas dudas con las cosas que están en YouTube. En YouTube el 98% hay de todo, sí, claro. Hay de todo, pero hay que seguir analizando. Ahora, generalmente los videos militares pocas veces se dan a conocer de manera tan evidente, a excepción de cuando se abre algún tipo de archivo, como lo va a hacer ahora en el presente mes de junio en Brasil, que la Fuerza Aérea, el gobierno brasileño va a abrir los archivos del Ministerio de Defensa. Eso va a ser muy importante. Eso yo creo que es una de las cosas que va a marcar va a haber un antes y un después ¿Y por qué se guarda con tanto recelo la información? Es que muchas veces estos archivos de ciertas operaciones secretas comprometen la seguridad nacional de ciertos países. Entonces, conmoción. Acá en Chile también. Acá en Chile han habido casos ovnis que han vinculado la seguridad nacional y a mí me consta. Respecto, Cristian, a los ovnis que han sido obviamente objetados, digamos, por los más altos investigadores, puede ser un ejemplo el siguiente, que supuestamente la madre casualidad llevó a que estos pescadores españoles estuvieran siendo testigos, más bien, de esta persecución de un ovni en el mar Mediterráneo, al parecer. Mira. Claramente, digamos, hay una serie de factores que uno cuando ve esto, ve un grado de oportunismo y todo lo demás, claramente. Me refiero a que lo que estamos viendo aquí es, lejos de toda duda, yo creo, le doy la opinión a los expertos,
que esto parece algo fabricado con una cierta intención de promoción, bueno, ¿no? Tienes toda la razón, Andrés, porque esto fue fabricado para promover efectivamente una marca, no recuerdo si un canal de televisión, pero una animación gráfica computarizada con actores. Muy bien hecho y todo lo demás. Exacto, y es bueno mostrar esto. Como el hombre de las Torres Gemelas que era para el canal Sci-Fi, por ejemplo. Exacto, aquí hay que tener mucho cuidado cuando vengan videos anónimos, cuando estos videos aparezcan sin autores. Hoy día es súper importante la entrevista, la buena entrevista en profundidad y que venga avalado por alguien también. Exactamente. Ahora cuando hay uno ya puede detectar cuando hay una cierta puesta en escena, ¿no? Sí. Digamos, hay una cierta coreografía a partir de cómo se mueve la cámara. ¿Qué te parece el siguiente, Cristian? Esto fue en Estados Unidos, Ohio, así es presentado, donde se deja en evidencia el rastro de este objeto que entra en la atmósfera de nuestro planeta. Y, por favor, aquí viene el video. Mira, ¿qué te parece esto, Cristian? Que es un fenómeno que colindó con varios similares. Todos hablaban de estas extrañas bolas de fuego que descendían en la Tierra y que en algún momento, algunos decían que por un asunto de ángulo y todo lo demás, quedaban detenidas por varios minutos. Se descartó completamente un meteorito, ya que esos fenómenos no suelen pasar más allá de los 4 o 5 segundos. ¿Esto está en vertical, perdón? Cuando esto está en 10 minutos, sí está en vertical. El hombre está, digamos, desde el suelo con la cámara, digamos, cielo arriba, tierra abajo, tal cual. Sí, mira, esta es primera vez que lo veo. Ya, porque se repitió un fenómeno muy similar en distintas partes del mundo con la misma imagen. Efectivamente, por ejemplo, en Rusia se encontró también algo similar. Y en Chile también, en el sur de nuestro país, en Punta Arenas. Ahí hay una consistencia interna. Ojo que eso podría, si está hacia el crepúsculo, eso podría ser perfectamente, ojo que se ve muy exagerado, pero a veces los aviones con las estelas de condensación generan el mismo efecto. Se consideró eso, pero luego un experto en aeronáutica finalmente lo desechó. Ahora no, ahí hay una intensidad de mucha energía. Claro, es como si estuviera incendiando. Claro, como si estuviera incendiando. Puede ser algo que se esté incendiando. Recordemos que este año... Pero queda mucho tiempo suspendido. Ahí está el... No importa, pero insisto, el ovni tiene que comportarse como tal. Y aquí estoy viendo algo que ingresa a la atmósfera y está liberando, bajo la reacción de la atmósfera, una masa de gases. Si fuera a mi entender un ovni con términos originales, uno esperaría algo más. Sí. Pero esto me lleva un poco a colocarme en alerta, porque este año hemos tenido muchas cosas que están ingresando en la atmósfera terrestre. Efectivamente. Hay que recordar también que al menos Estados Unidos, según los datos que nosotros tenemos, Estados Unidos al menos ha tenido mediciones y no contacto con todas, pero al menos 20 tipos de objetos voladores no identificados, así registrados con datos del Pentágono y otros lados. 20, con los cuales, según lo que uno sabe, con 4 especies se ha hecho contacto. Ahora, los investigadores más avanzados, y tú tienes que saber, al menos consideran que hay unas 20 tipos de naves, 50 tipos de naves espaciales y objetos voladores no identificados. Que han sido clasificadas. Clasificadas, efectivamente. Y que a mí no me sorprende, porque eso no es... ¿Cómo eso, por ejemplo? ¿Eso es solo o son 3? A mi entender pareciera que son 3 masas de luz. Me gustaría saber el origen también, para descartar que eso no es de Tailandia. Quizás le traigo a la memoria, digamos, algún video que usted haya investigado personalmente, que se dan cuenta frente, digamos, a estos dos jóvenes, y dice que ellos, en su declaración, que tienen una cierta intermitencia azul al interior del video, solo alcanza a captar, digamos, una fuerza de luz. Sí, esto en Tailandia se mantuvieron durante harto tiempo. Esto es una combinación de 3 videos, que lo ven, digamos, desde el patio de su casa los jóvenes, y luego un fenómeno que se generalizó en el resto de la ciudad. Bueno, esos son los típicos, o sea, digamos, esas luces como que pulsan energía, efectivamente son quizás los más tradicionales y los que están también muy respaldados por un registro que a mí que para mí es muy certero, que son los registros de la NASA. Los registros desclasificados de la NASA muestran este tipo de objetos. Ese tipo de objetos es lo que ha hecho que hoy día se especule que estemos en presencia a veces de un fenómeno más que tecnológico, que sean formas de vida energetizadas, etcétera, etcétera. Pero hay que abrir el campo, el espectro, y ser altamente críticos también. Absolutamente. Atento a todas las conferencias de nuestros queridos amigos, que Cristian Contreras, por supuesto, el gran Rodrigo Fuenzalía. Pregunta, raya para la suma. Janine, ¿sí o no, Aldo Duque? ¿Creen o no en vida extraterrestre? No. ¿No? Sí. Perfecto. Bueno, ahí está, 50-50, que es más o menos la población mundial. Sí, yo también creo. Bueno, yo a no dudar. Lo que sí es que nos vamos. Ya llega Intruso, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao.